Muy buenas, bienvenidos al segundo programa de NCAA First and Goal. Hoy no cuento con Aitor, pero cuento con dos absolutos cracks para hablar de los que creemos, o al menos los que yo creo que son candidatos a ganar el título nacional 2025. Eh, Ellos, ahora lo dirán, pero no están del todo con los ocho, ellos tienen menos candidatos. Yo sí que amplío mi margen hasta el número 8. Quiero agradecer, antes de empezar con el programa, todo el recibimiento que tuvo en nuestro primer programa, junto con Aitor, todas las suscripciones que llegaron, todos los likes, todos los comentarios. Y nada, animarles a que sigan suscribiéndose, sigan dejando comentarios, sigan dejando likes, porque no saben lo que ayuda a este lado de la pantalla. Para empezar, quiero empezar presentando a alguien que en realidad no necesita presentación, porque como le digo a él fuera de micro o fuera de grabación, es la cara o se está convirtiendo en la cara del college fútbol en español. Él es Álvaro Fraile, Yankee Álvaro en redes. Álvaro, muy buenas, bienvenidos a NCAA First and Goal. Un placer, Néstor, pasarme por aquí. Es cierto que cuando tú empezabas o estabas más en tu época de más crecimiento, yo no estaba por las redes, así que nada, es un placer que hayas vuelto, un descubrimiento total para mí. Así que nada, vamos a hablar un poquito de los equipos y a debatir un rato. Bueno, creo que se te ha congelado un poquito la cámara, no sé si es cosa mía, pero se me ha Sí congelado. puede ser. No pasa nada, igualmente lo importante aquí son tus opiniones y lo que vas a comentar, pero bueno, por comentarlo. Carlos, mucha gente no conocerá a Carlos, es una cosa que yo tengo contra él porque no se movió mucho por redes cuando debía hacerlo en 2013, 2014, 2015 y años por ahí. Hubiese sido ahora mismo mucho más conocido en redes, ahora está en los indies de la NFL como miembro, sobre todo por parte del contenido que hacen de college football. ¿Qué tal, Carlos? Además que, por cierto, quiero decir que no solamente es miembro de la comunidad y de los indies NFL, sino que lo considero amigo personal y que dentro de poco nos vamos a volver a ver. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Néstor. Hola, Álvaro. ¿Qué tal a todos los oyentes? Y bueno, pues sí, la verdad es que encantado aquí de colaborar contigo, ya sabes, no solo a nivel del conocimiento que desde luego los dos vais a aportar, ¿no?, sobre los candidatos de esta próxima temporada. Yo vengo casi más como oyente y a aportar mi pequeño granito de arena. Pero también, bueno, pues por como dices que somos amigos desde hace muchos años, desde aquellas noches viviendo el college fútbol en Salamanca y la NFL. Y bueno, pues fíjate, ya más de 15 años después aquí nos volvemos a encontrar, así que encantado de estar aquí en tu canal. Antes me dio por pensar y creo que nos conocemos ahora 17, 18, 19 años por ahí, ¿eh? Sí, sí, Más o menos, sí, sí. nos estamos haciendo mayores ya, Carlos. Bueno, y creo que no me he presentado, si es que esta parte era de Aitor, así que bueno, yo soy Néstor Pérez, arroba Néstor con tilde en redes, pueden encontrarnos en arroba NCAAFA, perdón, decirlo así me cuesta, arroba NCAAFESP, tanto en Instagram como en Twitter, también estamos en Threads, bueno, revisen la caja de información que ahí estamos. Álvaro también, por cierto, esto quiero destacarlo, su canal de YouTube, Yankee Álvaro, también un pedazo de canal. Álvaro, si quieres venderle un poquito antes de empezar. No, pues bueno, que estamos empezando, o estoy empezando, mejor dicho, con el canal de YouTube, que estoy arrancando, digamos, este nuevo proyecto en YouTube. También, pues, la gente me puede encontrar semanalmente en el Capologis y, pues, básicamente por Twitter, ¿no? Que al final es donde está todo el contenido y donde luego, pues, se va diversificando un poco lo que se hace, ¿no? Bueno, y sin más dilación, como ya todos sabemos, nos pasamos a esta nueva escena que he preparado, que es similar, pero bueno, también siguen aquí nuestras caras. Y como ven, he dejado un huequito por este lado, no, por este lado, perdón, por este lado, para meter unas diapositivas para ir un poco haciendo más visual el contenido de los candidatos que vamos a hablar. En mi caso son 8 y antes de comenzar quiero preguntar, Carlos, ¿cuántos candidatos tienes tú? Así a ojo más o menos, porque esta pregunta no la tienes preparada, pero así ahora sí de primeras. Sin decir nombres, no digas cuáles. Te diría sí, seis y medio, pero más bien seis. Vale. Álvaro, Mi cabeza me dice que esto está entre dos, uh, pero te voy a decir cuatro reales. mira, a ti el playoff de 4 te sobraba, te sobran todo lo demás, ¿no? Esta ampliación es demasiado, ¿no? No sirve para nada. Bueno, aclarar, ¿qué significa candidato real o qué significa candidato real para mí? Significa opciones reales de ganar el título. No significa ser capaz de ganar a Ohio State, a Texas. No significa ser capaz de ganar a cualquiera, sino ser capaz de ganar al menos
a 3 cualquiera, puedes decirlo. Hay que ganar a 3 equipos top cuando llegue el momento clave y eso es muy difícil hacerlo. O sea, tú, el año pasado, por ejemplo, y luego lo diremos, Notre Dame cayó contra Northern Illinois. Notre Dame fue campeona, subcampeona, candidata total al título, y Northern Illinois obviamente no lo fue. No ganar a uno de los grandes te convierte en un candidato. Así que vamos a hablar de los candidatos a ganar esos 3 últimos partidos, que son los que realmente marca la diferencia entre los grandes equipos y los equipos campeones, que al final es a lo que se viene a jugar. Y comenzamos. He hecho una especie, o sea, no están en orden del todo, pero primero he puesto los, creo que son 3, 4 equipos, que sería el tier que creo que tienen menos posibilidades dentro de sus posibilidades, pero ya verán que la opinión de Carlos y Álvaro puede ser muy, muy diferente a la mía. Así que comenzamos con Penn State. Los Nittany Lions quedaron 13-3 la temporada pasada. Ganaron la Tostitos Fiesta Bowl, tienen un backfield élite, como les dejo aquí puesto en la diapositiva. Hay que hablar también de un poquito de Drew Allard, sobre gente que se fía más, gente que se fía menos. Tenemos a unos grandes para mí fichajes en el Transfer Portal en cuanto al tema de receptores, también hablaremos de ellos. Jim Knowles y su defensa. Jim Knowles, que ha dejado Ohio State y se va a ocupar de la defensa de los Nittany Lions, que va a ser también el coordinador mejor pagado de todo el college football. Creo que leí que eran 3,1 millones o algo así. Un proyecto ya maduro. James Franklin lleva desde 2014 ya con este proyecto y es como tiene que ser ahora. Tienen el quarterback veterano, tienen un backfield muy bueno, tienen jugadores en defensa espectaculares. Y luego tenemos una pregunta que es: ¿calendario amigable o no? Porque, bueno, sí es cierto que juegan en la Penn State, pero tienen su complicación. Les decía yo antes, fuera de micro, tanto a Carlos como a Álvaro, que Penn State, ya os dejo paso, las 3 derrotas que tienen fueron, en mi opinión, en los 3 grandes partidos de su temporada, porque sí es cierto que ganaron a Southern Methodist, ganaron también a Boise State en la Fiesta Bowl, pero eran rivales a los que a priori Penn State tenía que ganar sí o sí. Y sin embargo, cuando se jugaron realmente sus grandes partidos, que fueron ante Ohio State en la temporada regular, perdieron por una anotación, ante Oregón en el partido por el título de la conferencia Big Ten, y perdieron por una anotación, y luego en semifinales perdieron también por una anotación. Álvaro, ¿está Penn State entre tus candidatos? Está en el Tier 3, digamos, para mí. Es un equipo al que yo no considero que haya que quitar de ninguna manera como un equipo candidato. Entiendo a la gente que lo pueda incluso considerar como incluso el candidato número 1 a lo que es el campeonato nacional, porque al final estamos hablando de un equipo, lo que tú has dicho, que es el año. O sea, se le han ido jugadores importantes, se le han ido gente como el propio Abdul Carter, gente en defensa que era importante el año pasado, pero lo que es el núcleo lo sigue manteniendo, y yo creo que refuerzan una parte muy importante que se le venía demandando a una Penn State desde hace varios años, que era acompañar a su quarterback. En este caso la posición de receptor para mí mejora, traen a un Kyron Hudson que yo creo que debería ser mejor utilizado con un Andy Kotelinski, que en la posición de coordinador ofensivo me parece que es de los mejores. Devonte Ross, que también es un transfer que pues bueno, ha pasado un poquito por debajo del radar, creo que también va a sumar mucho. En resumen, renuevas lo que es la parcela del cuerpo de receptores. Trevor Peña para mí es uno de los jugadores que más ganas tengo de ver y a los que veo con mayor upside esta temporada de acabar el año como uno de los mejores receptores entrando a este draft, el transfer de Syracuse. Y yo creo que al final también otra posición que me gusta mucho para comentar del ataque, que es donde creo que puede llegar a sorprender a mucha gente, es en el relevo que hay de Tyler Warren, que deja un vacío increíble, que era el alma, yo creo que de ese ataque el año pasado. Y para mí deja un vacío, pero fácilmente rellenable con un tight end también muy similar a él y que va a aportar también mucho, que es Luke Reynolds, el que es ahora sophomore de Penn State, de los Nittany Lions. Me parece que va a ser un tight end que se va a hablar mucho de él, que obviamente al final, siendo sophomore, no ha tenido mucho tiempo para destacar, mucho tiempo para lucir detrás de un Tyler Warren que pues al final amasaba todos los focos, y para mí es un jugador a tener muy en cuenta. ¿Por qué creo que no está en el Tier 1 para mí o no es el candidato principal? Lo has comentado tú al principio. Para mí es un equipo que en los momentos importantes pierde los partidos. Y eso realmente creo que en parte no está por culpa de Drew Allard, no está por culpa de un backfield que a mí me resulta
que es bueno, pero ojo, yo lo tengo quizá un poquito sobrevalorado. Y unpopular opinión, me parece que Nick Singleton no es tan bueno, es un buen running back de college, para que la gente lo entienda, pero a mí no me parece uno de los mejores running backs, incluso entrando de cara a la NFL, ¿no? Que sí que se le ven muchos rankings, que es uno de los jugadores en la posición que más focos va a tener de cara a lo que es el draft, pero a mí me parece que hacen una muy buena dupla, tanto él como Kaytron Allen, pero no me parecen tan buenos como realmente la gente lo cataloga. Creo realmente que el problema de Penn State está en el banquillo y no está en ninguno de los dos coordinadores, en el que has mencionado tú tampoco, en el lado defensivo. Pues Creo entonces que ya realmente sabemos a quién le toca entonces. está el problema en James Franklin. Para mí el problema está ahí y creo realmente que tienen equipo para ganar, pero que no lo van a hacer y eso va a desatar muchos debates, yo creo que a final de temporada, si se cumple lo que digo. Carlos, está entre tus favoritos y ¿qué visión tienes tú de Drew Aller? Porque es uno de los quarterbacks de los que más se duda o más se cree. O sea, es uno de los quarterbacks que la gente tiene opiniones muy bipolares con él. Es normal porque es un quarterback capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Es un jugador que desde luego la calidad la tiene un lanzamiento muy preciso, sobre todo en medias distancias, pero el gran problema, claro, llega cuando tú analizas los 3 partidos que has mencionado de la temporada pasada y en 2 de ellos todas las opciones se van por la borda precisamente por un lanzamiento de Allard que acaba en intercepción, además que es responsabilidad suya, que no es de estas jugadas azarosas en las que el receptor no llega a atrapar el balón, sucede en el intento de remontada contra los Ducks y sobre todo, y la más importante, sucede en esa jugada a falta de 33 segundos contra Notre Dame, ¿no? Con un partido empatado y cuando tienes el balón en tus manos, rifarlo así para darle la oportunidad, como al final sucedió a los Fighting Irish, para vencerte con un field goal, pues claro, puso todos los focos sobre él. La madurez que demuestre Drew Allard a la hora de superar esos momentos que el año pasado le costaron partidos a Penn State, pues en eso va a estar gran parte de las opciones de los Nittany Lions para volver a repetir semifinal e incluso, quién sabe, si final. Desde luego, como decía Álvaro, todos los elementos los tienen. A nivel de plantilla, y aunque haya perdido no solo a Warren, sino también a un jugadorazo como Abdul Carter, sigue manteniendo una línea defensiva brutal con Durant, con Dennis Sutton, que desde luego, si repite la temporada pasada, va a ser un jugador clave para los de Penn State. Para que no lo conozca, es un candidato a primera ronda. O sea, es un jugador que puede sonar Claro, en primera ronda. De hecho, hoy en día yo diría que si no están todos los mocks, en muchos estará en primera ronda. Y es que a toda esa parcela defensiva le sumas, además, la llegada de Jim Knowles, ¿no? El hombre que ha construido la defensa campeona con Ohio State. Le sumas además todas las armas que le han puesto a Allard en el ataque, que efectivamente, como comentaba Álvaro antes, era quizá el gran hándicap de la parte de la gerencia deportiva de Penn State, de no haber tenido jugadores en el cuerpo de receptores suficientes para darle armas a este jugador. Y luego un backfield que es quizá la única cosa en la que diferimos un poco Álvaro y yo, que a mí sí que me parece muy completo, muy quizá no tanto como para considerarlo la repetición de los Henderson y Atkins, pero lo más parecido de todo lo que hay en los candidatos a repetir una dupla que pueda sumar y que pueda avanzar y que pueda conseguir victorias para llegar a esa final nacional. Yo creo que todos los ingredientes están, claro, aquí el que queda señalado si este año no se consiguen los objetivos es Franklin. Para mí es una especie de last dance y last chance. Last dance para la mayoría de los jugadores que son senior, todos estos de los que estamos hablando, tanto Allard como Singleton como Allen, pero luego también es muy probable que si este año no se consigue, que es la gran oportunidad de revalidar un título que no olvidemos que para Penn State lleva sin lograrse desde el 86, pues Franklin quede muy señalado y probablemente desde Penn State busque en un relevo, que quizás sería lo aconsejable. Es que da la sensación de eso, de que si no es este el año, ¿cuándo es? Es que tienen el quarterback veterano que tiene la capacidad para hacer primera ronda, luego veremos si acaba o no, pero tiene la capacidad para acabar cayendo en primera ronda. Luego ya sabemos que hay muchos quarterbacks que están en ese baremo, que se va a mover mucho este año, yo creo. Tienen eso, un cuerpo de running backs que a lo mejor a Álvaro no le gusta, pero en college son productivos, que ahora mismo es lo que le importa. Exacto. Eso es. En college son productivos.
unos receptores, ya te digo, solamente con los del transfer, o sea, ya poniendo esos 3 de titulares, ya son como un cuerpo que puede ser muy importante. Y luego una defensa que tiene nombres, tiene un gran coordinador y es eso, un equipo que ya está construido para ganar ahora, o es ahora o entre comillas reconstrucción. Bueno, en cole ya sabemos que reconstrucciones se supone que son cada 2 años, cada 1 año, ¿sabes? Pero en Penn State yo creo que es el equipo donde se ve aún más evidente ese... Quiero decir que ahora que escuchaba a Carlos, creo que es que Álvaro yo sé que mucha gente lo conoce y se esperaba que hiciese el speak que acaba de hacer, pero mucha gente creo que está conociendo ahora a Carlos hablando así de college y por favor síganle en redes y sigan los Indie de la NFL porque espectacular los dos y joder, si es que al final me lo habéis dejado casi todo hecho. No sé, lo que no, sí que no tengo de nada, tenía puesto lo del calendario amigable y... Ah, sí, ya entiendo por qué era. Porque creo que este año, si no recuerdo mal, si me lo pueden confirmar ustedes, no lo sé, creo que les toca viajar a Ohio State, a diferencia del año pasado, que creo que recibieron a Ohio State, y este año sí reciben a los Oregon Ducks, que el año pasado no tenían ese partido, no tenían ese partido seguro. Reciben a los Oregon Ducks, que va a ser en noche de Whiteout, por supuesto. Quien no conozca esta tradición y quien sea más o menos se está acercando un poco al college, decirle que es una noche en la que es imposible entrar a Happy Valley, por así decirlo, sin ir de blanco, porque toca uno de los mejores efectos visuales que hay en un campo de fútbol. No se hace con LEDs, no, se hace con la afición de Penn State llenándote el campo de blanco, más de 110.000 personas haciendo un ambiente brutal. Y esa noche tiene que ser absolutamente mágica para Penn State, tienen que ir a ganar ese partido. Creo que sería un chute total de adrenalina de sí, podemos ganar partidos importantes. A lo mejor caen en ese partido contra Ohio State, que lo estoy diciendo y todavía no lo tengo seguro porque no tengo aquí delante el calendario, pero creo que sí que viajaron a Ohio State. Pero ese partido... Viajan a Ohio State. Sí, a Columbus, vamos. Ese partido para mí contra Oregón es completamente vital para la temporada en sí, sino su moral a ver cómo llegan a final de temporada. No sé si alguien tiene que decir algo sobre esto o ya pasamos al siguiente equipo que tengo en mi taller. Para mí se le puede atragantar los dos partidos. Sí, el partido claro. de Ohio State y el siguiente es trampa porque pueden venir de una derrota, digamos que puede ser dura perfectamente contra un rival como Ohio State. Y para mí el siguiente partido tendría mucha trampa, que es contra una Indiana que ya sabemos con Cignetti cómo de dura es y que les puede plantear un partido muy duro si vienen de una derrota. O sea, podríamos encontrarnos contra un equipo que en el peor de los casos para mí puede acabar la temporada con 3 derrotas si contamos que pierden también el partido contra Oregón. Entonces creo que es importante ganar uno de los 3, o probablemente el de Indiana se gane, pero es un partido trampa si vienes de derrotas como la de Ohio State la semana justo de antes. Entonces veremos a ver, porque les puede salir muy mal. Perfectamente en esos 3 partidos yo creo que los pueden ganar, pero también los pueden perder y se complican mucho lo que son sus aspiraciones para el playoff. Y Carlos, Totalmente. una cosita, Carlos, con 3 derrotas en la Big Ten no entras en playoff ni de broma. Complicado. Yo creo que solo se le permitiría a equipos de la SEC. Y no le valió a Alabama, imagínate. Al final, en la Big Ten hemos nombrado a 3 de los equipos. Si nos ponemos a revisar qué equipo le quedaría de los fuertes de la Big Ten para enfrentarse, Michigan es el único que libran el año que viene. Por tanto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Álvaro y sobre todo el partido de Oregón. Es muy pronto, es el 27 de septiembre, quiero recordar, que es la última semana del primer mes de la temporada, pero para mí ese partido va a ser vital, por lo menos, ya no sé si para las aspiraciones para playoff, porque evidentemente ganando ambos a Indiana, pues seguramente entrarán, pero sí para la disputa del título nacional, porque salvo sorpresa, tal y como terminó la temporada pasada Ohio State, al nivel que están demostrando actualmente, va a ser quizá uno de los finalistas claros de esta Big Ten. Veremos quién es el otro, y ese partido del 27 de septiembre, ese whiteout, ya digo, creo que va a ser decisivo. Pues si les parece bien, pasamos ya al siguiente equipo. Siguiente en mi ranking. Bueno, está dentro del mismo taller, no he manejado más o menos cuál está arriba del otro. Pero bueno, dentro de las mismas opciones que le doy yo, sería los Notre Dame Fighting Irish, actuales subcampeones, 14-2 la temporada pasada, ganaron la Sugar Bowl, si no recuerdo mal. Sí, bueno, la Sugar Bowl la tengo aquí delante. También ganaron la Orange Bowl. Solamente se quedaron a las puertas de la final en un partido en el que para mí no tuvieron opciones ante Ohio State. Fueron superiores los de Columbus. Obviamente no ganaron el título de conferencia porque, para quien no lo sepa también, Notre Dame no participa en ninguna conferencia de forma directa, aunque luego tiene acuerdos con la ACC.
Y bueno, como tengo aquí puesto, título ansiado, llevan desde el 88, si no recuerdo mal, sin ganar un título los Fighting Irons. Tienen a Marcus Freeman, que podemos hablar como, bueno, para mí sin duda el mejor entrenador de la temporada pasada y probablemente una de las figuras actuales del college football. The Power of Love, por supuesto, tienen en el backfield a uno de los jugadores, en mi opinión, top 10 de la temporada. Bueno, aquí para quien no lo vea, se nos ha caído Carlos la cámara. Ahora Álvaro está metido dentro de la cámara de Carlos, pero bueno. Problemas del directo, del falso directo. Luego tenemos también CJ Carr, no pasa nada, Carlos, no te preocupes. Ya hemos comentado el error. CJ Carr como posible quarterback titular de Notre Dame, veremos el nivel, lo pongo entre interrogantes porque claro, al final vamos a tener a un desconocido, seguramente sea él, como líder de un equipo candidato al título y eso, bueno, es que al final en todos los equipos he puesto al quarterback o al posible quarterback porque estamos hablando de fútbol americano y por mucho que creamos que es un deporte de equipo, lo es, pero el quarterback siempre va a ser la figura más importante y necesitas un líder para ganar el nacional. De hecho, el año pasado pasó algo que no es tan fácil, que es que un equipo sin un quarterback así tan reconocido ganó el título nacional y siendo superior además. Luego tiene un gran, bueno, he puesto buen, pero se le puede decir un gran cuerpo de receptores. Tiene 2 receptores que creo que son muy buenos. Y luego tiene un duro inicio de calendario, así que tenía un inicio, ahora lo voy a buscar mientras hablamos, pero recuerdo ver antes el calendario hace unos días y decir, el inicio, cuidado, porque puedes empezar con mal pie y ya que se te complique mucho hacia adelante hay que recuperar la moral. El año pasado les pasó en un partido tonto que jugaron contra Northern Illinois, perdieron y ya les tocó remontar en los rankings, lo consiguieron de sobra, pero este año no te puedes permitir un tropiezo tonto porque luego te vienen peces mayores. El año pasado, en el calendario, creo recordar que sus, entre comillas, grandes rivales fueron Florida State, que ya vemos la temporada que tuvo, USC, que ya vemos cómo está, Texas A&M, que sí que es cierto que para mí es un rival mucho mejor que ese 8-5, o sea, Texas A&M creo que fuera de la SEC hubiese hecho un balance muy superior, creo que ese fue su gran partido de temporada, y luego a lo mejor se enfrentaron contra, creo que estaba la 15, Louisville, pero Louisville, bueno, pues no es ese gran rival, no es una gran piedra. Álvaro, ¿está dentro de tus quinielas Notre Dame para ganar el título? Está en el número 1. ¡Oh! Bueno, vamos allá, adelante. Para mí es el mejor equipo entrando a la temporada, luego veremos a ver qué es lo que sucede y me explico. Punto primero por el que creo que es el mejor equipo. Tiene la mejor línea de todo el college football para mí. Eso suma mucho. ¿Con perdón? Muchísimo. ¿Por delante de Alabama? Sí, y con diferencia por delante de Alabama, te lo digo yo. Para mí. Anthony Knapp, el left tackle, es un jugador pinta primera ronda en próxima temporada, en próximos años, que es sophomore aún. Emil Wagner, otro jugador que pinta a salir muy alto en el draft. Veremos a ver qué pasa porque Charles Jagusah, el que es ahora mismo el right guard, está lesionado y dirás, bueno, pueden tener un agujero por ahí. Para mí Will Black, el freshman que viene este año de esta clase, es otro jugador perfil salir de high school nivel Joe Wall en cuanto a reclutamiento, ¿no? Es un jugador que destaca muchísimo. Yo creo que va a entrar en dinámica muy rápido porque al final las líneas se van a acabar cayendo jugadores en algún momento de la temporada y siendo la mejor línea del college football para mí, tener lo que tienes detrás, eso te hace y te refuerza más en tu idea de que se va a mantener como la mejor línea del college football. Por seguir, para mí tienen a uno de los receptores que va a sorprender este año, que ya acabó muy bien, que es Jaden Greathouse. Me parece un receptor buenísimo, de los mejores que yo he visto en los últimos años, sobre todo ese run final que tiene en los playoffs me parece espectacular. Creo que eso, si lo consigue mantener, tienes un grandísimo receptor, un pedazo de receptor para lo que es el college football y de cara a la NFL. Te traes a un Malachi Fields de Virginia que tiene una pasada temporada muy buena pese a alguna que otra lesión. Will Pauling, el que traen de Wisconsin, también me parece que es un grandísimo añadido. Y comentabas el backfield. Mira, decíais vosotros o decía Carlos que le podría parecer el mejor backfield el de Penn State. A mí me parece este. Y no lo digo solo por Jeremiah Love, que bueno, ya es conocido por todos, ¿no? Y si que no podría ser, gente, que pues, solo Love podría ser. Solo Love podría ser el mejor backfield. Pero para mí, claro,
para mí, Darian Price, el a priori running back 2 del equipo, evidentemente, me parece que es otro escándalo de running back que está tapado, obviamente, por un Jeremiah Love, pero que me parece que ambos, este año más aún, yo creo que Notre Dame ha entendido que Jeremiah Love pues, es el running back 1, pero al que también hay que compartir backfield y snaps con el resto de running backs, que Ananias Williams también me parece un muy buen running back, no del nivel de estos dos, pero ya Darian Price perfectamente, si el año que viene decide mantenerse y ser el running back titular de Notre Dame, nos vamos a dar cuenta, yo creo que del pedazo de running back ante el que estamos. Pero compartir snaps creo que va a ayudar tanto a uno como a otro, en este caso a Jeremiah Love, a no estar tan expuesto a lesiones. Recordamos cómo llegó al final de temporada, que hubo partidos en los que prácticamente no pudo ni jugar de esos playoffs. Así que yo creo que por ese lado va a ser importante el gran nivel que yo creo que va a dar ese backfield. Y decías tú la incógnita del quarterback. Para mí es CJ Carr el titular, salvo sorpresa creo que lo va a ser. Kenny Minchey yo creo que ha hecho también unos muy buenos camps, sobre todo el camp de invierno, el de primavera fue bastante bueno, se habló bastante de ese lío que podía haber en la posición, de a ver si no le podía quitar Kenny Minchey el puesto de titular. Se fue Steve Angeli porque sabía que no iba a tener la oportunidad, entró al transfer y se fue a Syracuse. Para mí CJ Carr es uno de los quarterbacks que lo llevo siguiendo desde high school y de los que más ganas tengo de ver y que creo que cae en el momento adecuado, en el sitio adecuado, que es Notre Dame. Es el mejor quarterback que ha tenido Marcus Freeman para mí y que va a tener hasta la fecha desde que es entrenador de Notre Dame. El proyecto de Harman pues salió como salió. Riley Leonard daba para lo que daba y aún así mira dónde llegó. Pero CJ Carr me parece un salto muy por encima de lo que ya tenían. Es un nivel superior. Para mí es un jugador con una capacidad para aportar más a un ataque que al final estaba más limitado con Riley Leonard. Es un jugador que puede correr, al igual que lo hacía Riley Leonard, pero que puede pasar mucho mejor. Es un jugador que para mí se anticipa escandalosamente bien y que, hablando ya por futuro, ¿no? Por comentar algo más de friquismo, a mí Blake Hebert, el que traen este año de freshman, dentro de unos años vamos a hablar yo creo que mucho de él porque para mí es un quarterback muy a tener en cuenta. Y por acabar, que no quiero hablar todo el rato, la defensa para mí es de las mejores también. Creo que no se ha hablado tanto o no se ha visto tanto a una defensa como es la línea defensiva. Creo que se habla más obviamente del lado de la secundaria y de los linebackers en la pasada temporada, pero creo que este año se va a dar un salto de calidad. Para mí Bryce Young, el edge rusher, me parece que está en posición de dar un salto de calidad. Creo que Dragic Bowen era el segundo cerebro de esa defensa el año pasado, junto al otro linebacker, junto a Jack Kaiser, que salió al draft y seleccionado por los Jaguars. Creo que es uno de los linebackers que pinta incluso poder colarse en ese final de primera ronda el próximo año. Madden Faraimo, el freshman, va a tener snap seguro, el otro linebacker que yo creo que se va a colar en el puesto de titular en algún momento. Y para mí tienen al mejor cornerback del college football, que es Leonard Moore. Así que yo creo que con eso está todo dicho por mi parte. Creo que tienen el mejor roster de todo el país. Pues mira, esta es una de las cosas que dije antes y también las dije en el programa anterior. Para esto se traen invitados precisamente para que opinen diferente a ti. Yo no lo veo así del todo, pero tienes un punto muy válido. Notre Dame es un claro candidato. Para mí me genera muchas dudas todavía lo de CJ Carr. Aquí sí que quiero aclarar, repito, para gente nueva y tal. CJ Carr es un quarterback que carece por completo de snaps en college football. Lo que podemos hablar de él es porque lo hemos... Álvaro y yo somos unos frikis del tema del reclutamiento. Creo que Carlos no tanto. Y a veces te apetece muchísimo ver esos jugadores. Te enamoras de esos jugadores. Porque las cosas como son, Álvaro, tú y yo somos gente que al ver estas cosas hay jugadores que te entran y ya es como... aunque fracasen en college, aunque tal, tú siempre vas a decir, y si hubiese caído en otra circunstancia, porque lo ves jugar y es imposible que no sea buen jugador. La otra opción que tienen, Minchey, tampoco tiene casi snaps, creo que tiene un puñado de snaps, tuvo de estos de minutos de la basura el año pasado. Y Carlos, mira, ahora que tengo el calendario delante, sí que lo voy a decir al inicio del calendario porque es que no puedo, las cosas que no he podido decir antes que la tengo en un Word y no puedo abrirlo el Word porque antes se les fue la cámara a ustedes, por eso he intentado no hacerlo, pero ahora sí que he aprovechado mientras hablaba Álvaro. Abren la temporada en Florida para jugar contra Miami
que ya no es algo sencillo. Luego sí que reciben a Texas A&M, tampoco va a ser ni mucho menos sencillo. Un partido que se supone que debe ser de trámite, que es ante Purdue, ¿vale? Luego viajan a Arkansas, cuidado aquí, que cierto que Notre Dame va a partir como, creo que hasta muy favorito, pero hay que visitar al dentista, o sea, no es un partido al que vas a divertirte. Luego reciben a Boise State, recordemos, Boise State ya el año pasado se lo puso complicado a Oregón y es un equipo de playoff. North Carolina State, que es otro equipo que tampoco te gusta jugar contra ellos, y luego ya USC. Sí es cierto que estos tres últimos son en casa y que USC también está como está, pero USC es un equipo, o sea, no deja de ser un gigante dormido. O sea, es un equipo que en cualquier momento te puede hacer una buena temporada. Yo como, a ver, con mi camiseta puesta, por así decirlo, yo soy de UCLA y espero que USC no despierte jamás. Pero la historia llama a que USC volverá a ser un gran equipo en algún momento. No sabemos si este año, no sabemos cuándo, pero no deja de ser una powerhouse por su sangre corre sangre azul de college football y en algún momento será fuerte. Carlos, ¿qué opinas tú de Notre Dame? ¿Lo tienes entre tus candidatos o...? Yo lo tengo justo en la linde, es decir, sí que entraba dentro de mis 6, pero quizás si estableciese una especie de ranking dentro de esos 6 equipos estaría en el segundo escalón. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Álvaro sobre el ataque. Quizá ahí la única duda, y ahí estoy quizá más en tu opinión, Néstor, sea no porque no confíe en Carr, sino porque quiero verle. Es cierto que tiene margen, porque no olvidemos que la mayoría de estos jugadores que hemos ido citando, de Greathouse, de Love, de Price, son jugadores que están en su año junior, es decir, podrían decidir volver al programa en caso de que viesen que hay un proyecto ganador, pero que este año no se consigue. Por tanto, ya no es solo que el proyecto tenga grandes nombres, sino que además son nombres jóvenes. Sí que es cierto que esto no sucede con la línea, que algunos de ellos ya están graduados y ahí habría que hacer el relevo. ¿Dónde veo yo quizá las dudas? No tanto por nombres, sino por lo que sucede en el college football cuando hay este tipo de cambios. En la parcela defensiva, el haber tenido que recurrir a un nuevo coordinador defensivo por la marcha de Golden a los Bengals es donde quizá más dudas ponga. Sobre todo porque además han perdido varios jugadores importantes como Watts, como precisamente Kaiser, que era el alma de esta defensa en el draft, ¿no? Es cierto que esa nómina de nombres que ha mencionado Álvaro y al que podríamos sumar, por ejemplo, tengo por aquí apuntado también a Idon Schuler, un defensive back que Bueno, el año sí. pasado ya destacó siendo freshman. Luego hablabas de Bowen, también Snead, ¿no? Parcela de linebackers es un jugador que puede aportar muchísimo. Me parece que los nombres y las miembros están, pero quiero ir viendo cómo evoluciona este programa, ¿no? Este equipo. Y sobre todo, y la duda, y por lo que le situaba un poquito por detrás, es por una circunstancia que ha mencionado Néstor, que es la del calendario. Esos dos partidos iniciales contra una Miami que viene con todo el hype, además de sumar a Carson Beck, contra una Texas A&M que va creciendo, que parece que es un programa que en estos 2-3 próximos años se puede volver a hablar de él. Vamos a ver cómo responde sobre todo Carr y sobre todo esta defensa tan joven ante esos dos equipos. Si esos dos partidos acaban en victoria, para mí la elevaría y la pondría en ese Tier 1 del ranking, en los 3-4 principales favoritos a llevarse el nacional, porque evidentemente la calidad la tienen. Y bueno, tras un pequeño corte técnico, seguimos con Alabama. El equipo nacional, o sea, el equipo con más títulos nacionales terminaron con temporada de 9-4 en 2024, lo que para ellos fue un fracaso total, lo que para otros equipos quizás sería una buena temporada, para ellos obviamente no lo es. Es un equipo llamado a ganar, es un equipo en el que ¿cómo se diría? Se juega los sábados para ganar dinero los domingos. Y para ganar títulos sobre todo. Como tengo puesto aquí, redención, y decía que Ryan Williams, su gran estrella, el que tengo después como el fenómeno Ryan Williams, que con solo 17 años yo diría que ya era la cara de Alabama, pues ya en cuanto empezó a destacar cuando todavía tenía los 17 años, ya todas las portadas, todo lo que tenía que ser hablar de Alabama era hablar de Ryan Williams. Él mismo decía que Alabama, desde que él había nacido, solo tenía temporadas de 10 o más victorias. Y ahora de repente se quedan con 9 victorias, un fracaso absoluto. Yo es cierto que ese 4, el partido contra Michigan, ni lo cuento. Alabama no está hecho para esos partidos. O sea, yo creo que les daba por completo igual. Es como muy poco que ganar y mucho menos que perder. Es que ya la temporada estaba perdida.
no le doy ninguna importancia a que no, es que hasta Michigan les venció. Ese partido para Alabama no significa absolutamente nada. Dudas en el cuadro a priori, y además lo ha dicho el entrenador, Coach DeBoer ha dicho que Simpson, si tienen que empezar hoy la temporada, sería el quarterback titular. Sin embargo, hasta el día 1 tienen a Mac peleando también, y por supuesto al fenómeno de Kellon Russell, que es un quarterback 5 estrellas, de esta que, para que no lo sepa, es true freshman, acaba de salir desde el instituto a la universidad. Sin embargo, competía al máximo nivel que se puede competir dentro del instituto de fútbol de instituto, que jugaba en la mismísima Duncanville, que es uno de los grandes institutos a nivel fútbol americano. Alabama es Alabama, tiene talentos por todos lados, ¿no? Es que en su equipo y en la NFL está cargadísima siempre de jugadores. Otra cosa que tengo puesto, Alabama no va a caer, es decir, Alabama no se va a meter una leche y como tuvo la temporada pasada, y de repente se va a convertir en lo que hablábamos antes de USC, o lo que parece que le puede estar pasando a Florida State, o no, Alabama es muy difícil que caiga ahora a no entrar en playoff varios años seguidos. Me costaría mucho ver esa Alabama a mí, o sea, a los que hemos vivido college football desde hace bueno, desde que está el college football, ver un playoff sin Alabama es algo extraño, y eso que antes solamente entraban 4. Y luego, algo que creo que es muy clave, jornada 4, viajan a jugar entre los setos de los Bulldogs de Georgia. Un partido ya clave, no va a marcar tanto su temporada porque en la SEC tienes tiempo para recuperarte, pero creo que, y además esto sí que ya lo tengo preparado por aquí para que no me pase lo de antes, también tienen que viajar a South Carolina. En la primera semana viajan a Florida State, que a priori Alabama puede ganar ese partido 7-55, pero juegan allí en Tallahassee, vamos a ver qué pasa. Y luego juegan en la SEC, tengo por aquí que reciben a LSU, reciben a Oklahoma, van a Auburn. Cuidado ese partido 4 y la moral con la que le dejas, y es un partido de caer muy duro. Álvaro, para empezar, ¿Simpson sí o sí, o crees que Kellon Russell tiene opciones para jugar la semana 1? Simpson sí o sí. Y mira que a mí Kellon Russell me lleva enamorando bastante tiempo, y creo que el año que viene va a ser titular en Alabama. Sería un error dejarlo escapar, porque es un jugador que probablemente acabaría entrando al transfer si no lo pones. Yo, como aficionado a Alabama, justamente creo que es un equipo que no se puede permitir nunca el año pasado, ¿no? La temporada pasada. Es un equipo que todos los años sí o sí es nacional o nada. No existe otra cosa, porque al final es una de las grandes potencias, es uno de los equipos que ha dominado el college football durante muchos años, y porque sigues teniendo uno de los mejores rosters. Para mí, libra por libra, si sumamos ataque y defensa, Alabama sí que tiene uno de los mejores equipos, para mí top 5 perfectamente, sumando ataque y defensa, de cara a la nueva temporada. Está la duda del quarterback. Muchos equipos nuevos, muchos equipos que están aquí en este tier, tienen quarterback nuevo de cara a esta temporada. Simpson, creo que comparándolo con lo que fue la temporada pasada, el Jalen Milroe, va a suponer un upside bastante importante. Creo que parte de los partidos que Alabama pierde, los pierde por culpa de Milroe. Esos partidos no se hubieran perdido con otro quarterback. Creo que con Simpson no se hubieran perdido o no se perderán este tipo de encuentros. Así que yo creo que por ahí una mejora evidente. Otro año de Ryan Williams, un Ryan Williams al que yo y todo el mundo, evidentemente, lo que le pedía de cara a este segundo año era ganar un poco de peso, de masa muscular, que es yo creo que lo único que le falta, y jugar, porque es un jugador que va a mejorar jugando, que hace mejorar el equipo, y que creo que es una de las grandes estrellas, evidentemente, del college football. Y creo que Alabama tiene una de las mejores defensas de todo el college también. Creo que hay nombres muy potentes. Se te van jugadores el año pasado como Jihad Campbell al draft, que a mí me tenía enamorado, pero obviamente retornan jugadores clave para mí, que yo creo que van a dar un salto de calidad, como es el tío Overton. Dante Lawson, yo creo que es un jugador que a mí me va a pasar sin pena ni gloria. Creo que es un buen linebacker, pero no le veo con potencial de cara a la NFL como sí que lo veía Jihad Campbell. Creo que puede dar un salto de calidad, pero lo tengo que ver, lo tengo que esperar. Y sobre todo para mí es donde Alabama sigue siendo élite, y donde yo creo que este año va a mejorar con respecto a la temporada pasada, es en la secundaria, donde hay jugadores como Bryce Hubbard, que ya están otro año más, Keon Sabb otro año más. La pareja de safety para mí es espectacular,
Ivan Taylor, el freshman, creo que puede acabar teniendo minutos. Y los cornerbacks. Para mí, Sabian Brown y Domani Jackson ya suponen dar mucho miedo al rival, meter mucho miedo al rival. Y para mí lo que es el unicornio de la clase de cornerbacks en el año pasado, en la clase de 2025, es Dion Lee, el freshman. Este chico va a tener no minutos, va a acabar la temporada como titular, seguro. Es increíble lo fluido que es, los instintos que tiene con el tamaño que tiene. O sea, es extremadamente raro ver un jugador ya en su primera temporada con un tamaño de NFL. Así que yo tengo muchas ganas de ver a Alabama, a la defensa y sobre todo ver a Ty Simpson, que yo creo que va a mejorar lo que vimos con Milroe el año pasado, y que eso yo creo que va a suponer que Alabama gane más partidos o se ve incluso menos apurada para ganar muchos de los que acabó ganando. Un poquito sobre lo que... ¿Opinas que Lee es mejor que Devin Sánchez, el cornerback que ha reclutado Ohio State? Para mí están ahí, comen los dos en la misma mesa para mí. Vale, sí. Yo es que prefiero a Devin Sánchez, por eso te quería preguntar. Pero vamos, sí, o sea, estamos hablando de dos fuera de serie. Bueno, tengo una predilección por uno antes que por el otro y ya está. Lo ves, está entre tus candidatos, entiendo, Álvaro. Está para mí en el Tier 2. Vale. Carlos, ¿está dentro de los tuyos? Totalmente. Y me pasa un poco como dice Álvaro. Yo lo tengo ahí en esa línea de Notre Dame, pero porque, si os fijáis, he ido poniendo los que más dudas tengo en el quarterback. En este caso no es tanto por la calidad, sino por cómo gestionar eso. Estamos acostumbrados a que un entrenador como de la talla, de la categoría, con 6 títulos como Nick Saban, esas situaciones las lleve como nadie y sea capaz de sacarte un título nacional pese a tener que sentar al quarterback en el banquillo a mitad en el descanso de ese partido por el título, ¿no? Pero claro, hay que ver ahora cómo De Boer es capaz de llevar esta situación no con 2, sino con 3. Porque al final Austin Mack también va a querer su sitio y Keelan Russell puede reclamarlo desde el primer momento, porque al final viene con una aura de superestrella, ¿no? Evidentemente, si Ty Simpson va sumando victorias y va haciendo que este equipo fluya, no habrá discusión. El problema llega en cuanto comiencen las dudas, si este partido no se gana o se gana por un margen muy ajustado, como sucedió el año pasado con South Carolina, que fue quizá el inicio del fin de lo que pasó con la temporada de Alabama, ¿no? Y esa situación, ese tipo de situaciones de lucha de egos y de reclamar cada uno su sitio, quiero ver cómo lo gestiona un entrenador como De Boer, que evidentemente viene con unos números magníficos en Washington, pero que no deja de ser su segunda temporada en Alabama. Y para él, aunque parezca mentira, siendo college y con la durabilidad que se tiene aquí con los entrenadores, creo que es clave entrar en playoff. Si este año tuviesen un tropiezo como el pasado, yo no sé si un programa como el de los Crimson Tide se podría permitir mantener a este nombre, porque es que todo el mundo estaría pidiendo un cambio, porque algo no estaría funcionando. Y es evidente que la calidad, como ha dicho Álvaro, sobre todo en defensa, es brutal, es bestial. O sea, que se te vayan jugadores como Jihad Campbell, que se te vaya un guardia como Tyler Booker, y que tú seas capaz de no notar apenas eso en cuanto a los jugadores que tienes en el roster. Toda esta secundaria que hemos ido mencionando, que Dion Lee vaya a empezar, que sería un cornerback titular desde el minuto 1 en cualquier otro programa, y que aquí esté prácticamente en el Tier 3 dentro del depth chart, pues te muestra toda la calidad que tiene Alabama en sus filas, que le pasa quizá todo lo contrario que le sucede a otros programas que hemos metido aquí, ¿no? Como Notre Dame o Penn State, que son equipos que si tienen lesiones en posiciones concretas lo van a pasar mal, y Alabama ese problema no lo va a tener. Tendrían que lesionarse 25 jugadores para que no fuese un candidato a ganar cada uno de sus partidos. Pero esto es lo que nos ha acostumbrado Nick Saban, ¿no? Es como, estos Alabama siempre, año tras año ha sido así. Y te digo una cosa, Carlos, que a lo mejor esa parte creo que no la sigues tanto. De Boer, para la próxima clase de reclutamiento, está firmando una clase impresionante. O sea, si no. Mejor incluso que la sí, es una absoluta bestialidad. No sé ni cuántos 5 estrellas lleva ya, pero vamos. Lleva 4. 5, iba a decir yo, bueno, 4. Pues. Iba a decir 5 o 6, pero 4, pero te da la sensación de que lleva 7 o 8. Pues, es una bestialidad. Cada vez que entras en Twitter y ves otra vez que está Alabama por ahí saliendo con algún nombre. Así que yo creo que sí que va a tener un poquito más de margen de Boer, pero estos Alabama no vas a tener mucho más margen. O sea, aquí se viene a ganar, es el estándar, no, aquí no se hace tan tontería. O sea, Nick Saban era Nick Saban, pero cuando van Auburn y Florida State a la final nacional y no está Alabama, para Nick Saban era como
a entrenar desde ayer. O sea, hay que volver a estar ahí, hay que ganar. Y es que casi daba la sensación de que un año ganaba Alabama, otro no, pero el otro lo ganaba Alabama. O sea, es como, tengo que estar ahí continuamente. Y quien esté entrando ahora en el college football tiene que entender a Alabama como eso. Es el rey del college football. Suele ser un equipo que o te gusta o le odias porque siempre quieres ver caer al campeón. Es cierto que Alabama no es la campeona actual, pero es siempre el equipo a batir, sea o no la actual campeona. Es el que marca el estándar de poder ser campeón. Es a partir de Alabama, siempre. Es la vara para medir. No sé si alguien quiere decir algo más sobre los Crimson Tide, pero llevamos ya un buen vídeo y todavía vamos por los 3 de los 8. Sí, un segundo, que para que la gente se dé cuenta, un jugador como Justice Haynes, que es muy probable que, si no titular, va a compartir el backfield en Michigan, es una baja de Alabama que se han podido permitir. Es que ese es el nivel, ¿no? De que tú aquí vas a tener que mostrar el nivel más alto desde el minuto 1, que vas a tener que estar reclamando tu sitio en el campo, pero también sabiendo que va a haber otros jugadores que te van a quitar snaps, que te van a quitar minutos, porque el nivel es absolutamente top. Y lo que comentáis, ¿no? Esta clase de reclutamiento de Boer ha tenido solo 2 5 estrellas y también ha sido una cuestión que se le ha achacado, ¿no?, al entrenador. Bueno, pues ¿cómo responden? Te estoy empezando a firmar 5 estrellas por un tubo para la clase de 2026. A mí me da miedo, como aficionado de los Longhorns, casi hubiese preferido haberme enfrentado a ellos en la temporada 24 y quizá en esta 25, en la que todavía el equipo está en formación, porque creo que a partir del año que viene, si esas mimbres que tienen empiezan a tirar para arriba, podemos volver a asistir a esa dictadura que nos han tenido acostumbrados en los pasados 15 años. Bueno, seguimos, y para mí es el último equipo de este Tiger, y son nada más y nada menos que los Oregon Ducks, 13-1 la temporada pasada, campeón de la Big Ten en su primer año dentro de la conferencia. Las claves que tengo puestas: el nacional que nunca llega. Recordemos que Oregon Ducks es un equipo que, aunque ha peleado campeonatos nacionales desde la era de Chip Kelly, que llegó en 2009, no recuerdo exactamente el año en que llegó Chip Kelly, se acostumbraron a ganar más de 10 partidos, llegaron a la final aquella contra Cam Newton. Cam Newton no dio opciones. Oregon ha estado metido ahí a pelear por el nacional. Yo creo que ha estado ahí más años ahí que tal. El año pasado incluso fue el número 1 durante gran parte de la temporada. Y eso que empezó muy mal. Empezó jugando un partido muy malo contra un equipo FCS, que vendría a ser la segunda categoría del college football, contra Idaho. Ganaron, pero fue un muy mal partido de Oregón, cuando es el típico partido que tienes que ganar 60-0. Luego sufrieron mucho contra una Boise State que todavía no sabíamos que iba a ser un equipo de playoff. Obviamente no sabíamos cuál era el verdadero nivel de Boise State. Sufrieron mucho contra ellos y cayeron en el ranking, pues no sé si estuvieron la 9 o la 10. Y luego ya a partir de ahí tocó remontar y acabaron siendo la número 1 cuando se declaró el playoff. O sea, cuando se hizo el último ranking para decidir quién estaba en el playoff. Ellos ganaron la Big Ten a Penn State, pero luego cayeron ante un equipo con el que ganaron de aquella manera muy justito por un error de Howard. Bueno, aunque no hubiese cometido aquel error, luego hay que anotar. Ganaron pero luego cuando les tocó enfrentarse en el playoff contra Ohio State, ahí no pudieron. Cosas importantes: nuevo quarterback, Dante Moore seguramente sea el que esté a los mandos. Recordemos que fue otro 5 estrellas de la misma clase que Arch Manning, Malachi Nelson, toda esa gente que, de hecho, esto es un dato que hay, de esa clase de reclutamiento, Arch Manning es el único 5 estrellas que continúa en el equipo que fue reclutado. Es increíble, pero así está el college fútbol hoy en día. Dante Moore fue a UCLA, tuvo una primera temporada ahí peleando con Garbers y al final decidió irse a un equipo mejor, las cosas como son, a un equipo que sabía que iba a tener que esperar un año, pero que ahora tomaría los mandos de un gran equipo, de un equipo candidato al nacional. Aunque esto es un equipo que yo lo tengo candidato como nacional y no me extrañaría que ninguno de los dos lo tuviese ahí. Ahora lo hablaremos. Otra cosa que tengo por ahí: Dakorien Moore es un jugador que va a empezar a sonar muchísimo esta temporada. Quien no lo conozca es normal, es un true freshman, es decir, todavía no ha debutado en college, pero tiene todo para que suene tanto como el año pasado sonó Ryan Williams, o para que suene tanto como sonó, bueno, ya Jeremiah Smith. Igual es más complicado porque estamos hablando de, en mi opinión, el mejor jugador del college fútbol. La opinión de muchos, además, no es que yo esté diciendo algo muy, muy fuera de tono.
Y luego está la duda con Stewart porque otro de los grandes receptores del college football se ha lesionado y a priori hay mucho secretismo sobre si podría volver o si no podría volver esta temporada. Los Ducks no quieren aclarar del todo cuál es su situación. Hay muchas evasivas ahí. Hay gente que cree que sí, que están jugando un poco al despiste. Otra gente cree que no, que es lesionado para toda la temporada. Reclutamiento y sobre todo transfer portal muy top de Oregón. Es increíble lo que está haciendo Oregón en un sitio que históricamente no ha sido tanto de reclutamiento. Ahora está empezando a generar mucho reclutamiento desde hace una década más o menos, o así, cuando empezaron a ir al sur de California y a empezar a robar allí todo a USC, a UCLA, daba igual, parecía que eran ellos los que eran de Los Ángeles. Defensa con mucho talento, aunque quizás no tienen los nombres que a lo mejor pueden tener otras defensas, pero creo que tienen una gran defensa. Y luego este año no tienen que jugar contra Ohio State, pero les toca, como hablábamos antes, visitar a Penn State en día de whiteout y eso es muy, 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 muy complicado. Álvaro, ¿candidato o no? Salvo catástrofes, equipo de playoff. Para mí, como candidato, entra rozando larguero. Para mí, entra, pero rozando larguero, de verdad. Creo que lo que tú has comentado, Dakorien Moore es una bendición que les ha caído del cielo. Es un jugador que, comentabas tú que como Jeremiah Smith, quizá no tanto. Creo que es un jugador un escalón por debajo, pero porque Jeremiah Smith está a escalones claro, muy eso por iba, encima eso iba. Exacto. del cielo, incluso, pero Dakorien Moore como impacto sí que va a tener el mismo para mí. Es mejor jugador en ataque. Lo vamos a ver desde la semana 1, salvo sorpresa. Muchos nos tenemos que estar equivocando, pero para mí es el jugador en torno al que va a girar un ataque. Y es cierto que la baja de Stewart es muy significativa porque te iba a aportar algo más diferente, que era esa velocidad y electricidad en profundo. Dakorien Moore es un jugador para recibir en 15, 20 yardas y que te convierte y te lo acaba convirtiendo en 40, 50. Es un jugador con una capacidad para hacer yardas after catch espectacular. Mejorar la línea como la mejoran para mí es un punto muy importante. Creo que traerte Isaiah Ward, el left tackle de Nevada, si no recuerdo mal, es un jugador que yo creo que tiene potencial para acabar siendo un lock de primera ronda el año que viene como tackle. Tiene para mí el físico NFL, solo le falta pulir ciertos detalles. Tengo ganas de ver a Kenyon Sadiq, que yo creo que va a ser muy importante si acaba confirmando lo que hizo en aquel partido contra Oregón. Es un jugador que apenas ha tenido impacto porque no ha tenido apenas snaps, incluso muy poquitos targets. Yo creo que es un jugador que, si sale bien, Oregon va a ganar mucho y va a tener mucho ganado por ahí. Y hablando del quarterback y del running back, Dante Moore yo tengo ganas de verlo. Creo que es un quarterback al que hay que incluso esperarle un poquito más. Es muy buena noticia que se hubiese transferido el año pasado y que aguantase un añito sentado, pero creo que es un quarterback al que hay que esperar y que yo creo que va a hacer un buen año, pero al que yo le confío todo a dentro de 2. Espero que sea un quarterback que sepa aguantar, a menos que las cosas le vayan excelentemente bien y que obviamente pues por poder podría salir al draft, pero aguantar un añito más yo creo que le va a venir muy bien. Y Mackie Hughes es un grandísimo running back, el ex de Tulane, que yo creo que está dentro de ese top 5 consensuado para lo que es el próximo draft, ¿no? Entonces yo creo que por ahí están muy bien apañados, digamos, y en defensas donde, teniendo muy buenos jugadores, sí que me parece que lo que decías tú, no tienen tanto nombre y quiero ver cómo, si en vez de ser un equipo con muchas individualidades, acaban convirtiéndose en una defensa coral, ¿no? Que vayan todos a una. Creo que Dylan Thieneman, el safety que viene de Purdue, nos enamoró en esa primera temporada freshman. Segundo año en Purdue no ha sido tan bueno, pero espero cosas de él. Matayo Uyagalelei me parece un muy buen rusher para lo que es el college football, y quiero ver sobre todo la secundaria. Quiero ver qué hay de Dylan Austin, quiero ver qué hay de jugadores como Jahil Florence. Y Naim Offor, para mí, este chico, el freshman, es otro jugador que va a tener minutos seguro y el que para mí va a ser titular al lado de Thieneman al acabar la temporada de Strake McNutt, el free safety. Ese chico es buenísimo, pero buenísimo, y estoy seguro de que va a acabar el año siendo titular en Oregón, y por qué no, una Oregón que acabe entrando en los playoffs, que yo creo que probablemente sí. Sería para mí un fracaso si Oregón no consigue entrar este año en playoffs,
con un Trey McNutt, para mí es uno de los mejores jugadores de la clase del año pasado, sin ningún tipo de dudas. Aquí, que a veces se me olvida que tengo que encender el micro. Carlos, ¿entra dentro de tu lista de favoritos o está ahí? No, este es de los que no. Este es de los que no. Caen mucho De hecho, entonces este es respecto al año el pasado que porque fueron el número uno. Hay que recordar que fueron el número uno fueron el cuando... número uno, hicieron una temporada impoluta porque además cuando llegaron, como bien decías, ganan a Ohio State por un margen muy ajustado, pero Ohio State cae contra Michigan en la última jornada, impide que los Buckeyes lleguen a la final de conferencia, que yo creo que habría que remontarse en los libros de historia para ver si alguna vez ha pasado que un campeón nacional ni siquiera jugase la final de conferencia. No ya que la ganase, que eso sí ha pasado, pero que no la jugase es muy difícil. Y creo que eso les benefició para tener ese 13-0 con el que llegaron a playoff. A mí es que me parece que Oregón tiene muy buen equipo, pero que el año pasado se dieron determinadas circunstancias para que lograse ese récord. Y me parece muy complicado que en una temporada, que suceda esto 2 temporadas seguidos y más cuando has tenido todos los jugadores que se han marchado de los Ducks al draft, ¿no? Es que ha tenido muchas bajas, creo que son 10 los jugadores elegidos más 3 undrafted. Y además, si tú vas a su depth chart, ¿no? y analizas los jugadores, teniendo evidentemente en algunas posiciones duda de quién será el titular o no, pero podemos llegar incluso a 6 jugadores que la temporada pasada no estaban dentro de su equipo titular en ataque y entre 3 y 4 en defensa, ¿no? Claro, son muchos cambios, son muchas cosas que ajustar. Es cierto que mantiene el entrenador, mantiene sus coordinadores, están generando una estructura de equipo ganador, ¿no? Que viene desde la época de Chip Kelly, pero que ahora la están consolidando en estas 2 o 3 últimas temporadas, que es bastante esperanzadora. Pero a mí aquí me faltan detalles, me faltan esos jugadores que den ese paso hacia adelante, ¿no? Porque evidentemente hay muchísima esperanza, como hablábamos en Dante Moore, por ejemplo, en Kenyon Sadik, por supuesto, evidentemente en Nakoye Moore, en ese pedazo de receptor que tiene una pinta maravillosa, pero es que son todos o muy jóvenes o, como decía Álvaro, por ejemplo, en el caso de Dante Moore, todavía con evolución que tiene que ir ganando, disputando minutos y jugando partidos, y es ahí donde me vienen las dudas, ¿no? Creo que Oregón haría bien, esta es mi opinión particular, evidentemente ellos irán a ganar cada partido, ¿no? Pero haría bien en dar ese pozo de pausa durante una temporada y decir, bueno, esta temporada hay que buscar el playoff, evidentemente, hay que buscar la final de conferencia, como no, pero no pasa nada si se vuelve a caer en cuartos de final, no pasa nada si no se llega a la final nacional, vamos a dejar crecer a este equipo, especialmente en ataque, porque yo creo que el margen está ahí, ¿no? En darle tiempo a todo ese talento que tiene, pero para mí este año es demasiado pronto. Pues mira, yo creo que es el equipo en el que a lo mejor hemos diferido un poquito más yo con ustedes, o sea, con los dos a la vez, más o menos. Pues pasamos, aquí en mi opinión ya se acabó este taller y ahora pasamos a un taller que está solo ocupado por, aquí vamos, los Tigers de Clemson, 10-4 la temporada pasada, tiene un equipo para mí absolutamente bestial, para mí es un fracaso la temporada que tuvieron el año pasado respecto al equipo que tenían. Entraron al playoff de aquella manera, teniendo que ganar, o sea, viéndoselas jodidas para ganar la conferencia y poder entrar, porque sin haber ganado, o sea, Clemson tiene que hacer una temporada de 11-1 en temporada regular y se metieron 10-3 a la final de conferencia y para mí fue mala temporada para el talento que hay. O sea, no puede ser. Para Clemson no puede ser en esa conferencia. Una conferencia que para mí... bueno, es que yo ya tengo que realmente las Power 4 son casi Power 2. E incluso en esas Power 2 hay un salto de la primera a la segunda. Y un equipo como Clemson no se puede permitir tantas derrotas en temporada regular. Tiene unos defensores... sobre todo tiene 2 jugadores que son jugadores que vamos a hablar de ellos como posibles top 10 del próximo draft. En muchos incluso están algunos de ellos en el top 5. Es un equipo que a lo mejor he puesto estancados porque a lo mejor desde aquella gran época de Dabo Swinney, con que si de Son Watson, que si Trevor Lawrence, que candidatos clarísimos al título junto con Alabama, parece que están en un momento estancado, en un momento en el que ya no son tan la voz cantante del college football, que ellos siempre estaban ahí con Notre Dame en algún momento, en esos 2000, creo que 2014, 2000, hasta 2017, 2018 más o menos, estoy hablando un poquito de memoria. Quiero ver también a Gideon Davidson, uno de los true freshman mejor valorados, un running back que
creo que va a ser el running back titular, no sé si la Week 1, pero que debería terminar la temporada como el mejor running back del equipo. Creo que, aparte, para él, precisamente, va a tener una línea ofensiva muy, muy buena. Tiene 2 equipos ex en su camino, cuidado con eso. Creo que es Georgia o LSU la semana 1 y South Carolina, por supuesto, su rival estatal, con el que mantiene una rivalidad South Carolina. Y sí, es LSU y es en Clemson, así que dentro de lo malo es en Clemson ese partido, aunque en South Carolina es en Columbus, ahí en el campo de los Gamecocks. Y sobre todo, antes que nada, hay que hablar un poco de Cade Klubnik, hoy por hoy considerado, a lo mejor no por todos, pero por la gran mayoría, el mejor quarterback del college football, o el quarterback más fiable, un jugador que se pudo presentar el año pasado al draft sin ningún problema, ha querido quedarse con este proyecto porque yo creo que ve que es iba a decir un equipo campeón, pero un posible equipo campeón, pero eso sí, tienen que subir el nivel mucho más de lo que lo hicieron el año pasado, en mi opinión. Álvaro, son candidatos, ¿verdad? Creo que sí, vamos, o sea, el equipo que tiene y estar en esa conferencia ya te da ese margen. Sí, para mí son, junto con Notre Dame, los 2 para mí máximos favoritos a el Nacional. Creo que son 2 equipos obligados sorpresa para Carlos, ¿eh? Ha sido sorpresa para Carlos. No, es que me alegra porque ya sabes, estuvimos hablando el otro día fuera de micro, Néstor, que para mí era no el gran tapado porque todo el mundo espera mucho de ellos, pero yo sí que lo tengo para mí es en el Tier 1 está seguro. Entonces me alegra coincidir con Álvaro porque refuerza un poco lo que pienso, que a veces tengo la sensación de que estoy pensando alguna locura, luego lo veréis con otro equipo, pero con este pues me he quedado más tranquilo porque por lo menos refuerza lo que yo pienso. Perdona que te haya cortado, Álvaro, perdona. Nada. Tienen, yo creo que lo que tú decías, al quarterback mínimo más seguro del college football ahora mismo, por rendimiento. Creo que es muy complicado que veamos una bajada de nivel de Klubnik. Es más, creo que lo más probable que veamos es una mejora, que es algo, para mí, viendo a los jugadores, ¿no? Desde un inicio, incluso desde lo que es la base, desde high school, es un quarterback, y sobre todo lo que se le pide o lo que yo le pido a los quarterbacks cuando los ves desde el inicio hasta que pues llegan a su última temporada, ¿no? de college, es que progresen, que haya progreso. Me da igual si el jugador se convierte en una superestrella, si se convierte en una estrella en su equipo, si es un quarterback normalito o un jugador normalito, pero en este caso, hablando de los quarterbacks, es el progreso. Un jugador en el que año tras año, de esos años en los que han ido siendo titulares, veas mejora con respecto al año anterior. Y creo que Klubnik, desde el inicio en el que es titular con Clemson, ya hace unas cuantas temporadas, se le ha visto mucha mejora. Para mí el salto de calidad más grande que lo da en la temporada pasada. Yo es un quarterback al que tenía ganas de ver, pero no tenía todas conmigo de que le fuera a ir bien. Reforzó mucho para mí el hecho de esta pasada temporada que estén aquí ahora. Es cierto que la temporada pasada pudo ser mejor, pero para mí siembran un poco lo que son las semillas para que este año se conviertan en un super equipo. El hecho de tener a dos freshman el año pasado, que este año son sophomore y que ya el año pasado tuvieron una temporada espectacular, como son TJ Moore y Brian West con la posición de receptor, que si a eso le sumas a un Antonio Williams, que es un grandísimo arma en ese ataque, forman uno de los mejores cuerpos de receptores titulares de todo el college football para mí. Tienes una muy buena línea, no la mejor. Hay jugadores como Blake Miller, que hay gente que lo cataloga como un gran tackle de cara al próximo draft. Para mí, tengo que ver mucha mejoría con respecto al año pasado para catalogarlo así. Y donde tú comentas que yo creo que en este año hay otra mejoría con respecto a años anteriores es en la posición de running back. Para mí, Gideon Davison es titular desde semana 1, sin ningún tipo de dudas. Desde que yo creo que ese jugador aterriza en el campus de Clemson, se convierte en el titular. No tengo ningún tipo de dudas de que así lo va a ser y que va a ser una mejoría con respecto a lo que tenían con un Phil Maffa, que bueno, que podía darte un nivel, pero Davinson te va a multiplicar ese nivel, ¿no? que te daba Maffa. Y en defensa, pues, qué decir, tienen una de las mejores líneas defensivas con TJ Parker, Peter Woods y Caperhart. Para mí, esos 3 son los nombres principales. Y sobre todo, tiene 2 jugadores que a mí me enamoran. Uno es Sammy Brown, que todavía le queda otro año más después de este para poder presentarse al draft, el linebacker. Y a Bayon Terrell, que es un grandísimo jugador, que veremos a ver dónde acaba jugando en la NFL, pero que en college cumple a la perfección y que yo creo que es uno de esos grandes cornerbacks para esta temporada. Y yo creo que cuentan con una defensa muy completa, con un ataque que cada vez mejora.
Así que yo no tengo dudas de que Clemson, estando donde está, además, lo que tú habéis dicho, estando en una ICC donde creo realmente que no va a tener rival este año, realmente no debería, por lo menos, creo que es un equipo candidato a todo en esta próxima temporada, porque creo que es un equipo que ha mejorado con respecto al año anterior. Fíjate, estaba diciendo yo lo de que tiene 2 candidatos al próximo draft a estar en el top 10. Pero claro, no había Terrell, pues a lo mejor no va a estar en el top 10, pero es otro jugador de primera ronda. Y Sammy, el linebacker, que no se va a poder presentar el próximo año, pero seguro que dentro de 2 años vamos a hablar de un posible pick de primera ronda. A lo mejor su valor posicional, linebacker, pues no está tan bien valorado, pero es un jugador que puede caer al final de primera ronda si se pudiese presentar el próximo año, ¿eh? No habría ningún problema. Carlos, ya has dicho que sí, que lo tienes muy arribita con Clemson, ¿verdad? Es que suscribo al 100% todo lo que ha dicho Álvaro. A mí, Gideon Davidson me parece un auténtico espectáculo. En una liga que creo que compartimos, elegí precisamente el estado de Virginia, a la que me acabo de incorporar por este jugador. A todas las armas que habéis hablado en la línea defensiva hay que sumarle a Mare Adams, que es una auténtica bestia. Es un jugador que muy probablemente, con toda la calidad que ahora mismo tiene la línea defensiva de Clemson, no tenga que aportar desde el minuto 1, pero eso le va a beneficiar para ir sumando snaps poco a poco. Pero creo que si llegan al playoff puede ser un jugador no determinante, pero sí importante, porque de verdad que físicamente es un portento y se le ven fundamentos de fútbol cuando tú ves el vídeo, por ejemplo, en el partido de primavera, o cuando ves vídeos suyos de instituto. Y a todo esto, pues ya hay que sumarle ese trío de receptores absolutamente impresionante. Yo no sé si habría Y con alguna experiencia y probados universidad. con este quarterback, que eso otros equipos no lo tienen, ¿eh? Son muy Tienen además, eso es, ya la constancia de haber sumado minutos durante la temporada pasada, ya se conocen bien, y este quarterback ha ido haciendo esa progresión que comentaba Álvaro, que todo lleva a pensar que este será el año en el que se convierta en ese jugador top 10 del draft que comentabas, ¿no, Néstor? A mí, desde luego, me parece que además juegan con un arma que poca gente tiene en cuenta, que es verdad que Klavnik ya se va a ir la próxima temporada, pero el resto del equipo es jovencísimos. Estamos hablando de jugadores que probablemente se presenten al draft, pero no tienen por qué hacerlo porque son junior, tanto Terrell como Woods como Parker. Y además siguen trayendo jóvenes promesas que les pueden hacer No creo crecer. yo, Y a todo perdona, esto, Carlos, no creo yo que Parker y Woods se queden no, no, mucho no, tiempo. no, no. No creo. No porque evidentemente el nombre que ya tienen ganado y el poder ser un top 10 del draft, pues nadie lo puede comparar, ¿no? Salvo que seas un Arch Manning y quieras hacer las barrabasadas en cuanto a trofeos y títulos individuales y conjuntos que quieras ganar, ¿no? Pero sí que es cierto que además, y a diferencia de Penn State, estos no tienen la presión del tiempo. Han sido campeones hace 7 temporadas con un entrenador que sí ve ahí como Davos Sweeney. Es decir, que tienen la pausa y el momento de decir, nosotros no tenemos la presión de tener que ganar, pero nosotros podemos ganar. Si todos estos jugadores que hemos ido mencionando dan el salto que se espera de ellos y los freshman que han llegado pueden ir sumando todas esas cositas que les vemos de su etapa en instituto, yo creo que aquí sí hay un candidato porque además, si ves su calendario, esos 2 partidos que hemos mencionado, el inicio y el final, es donde se va a mostrar el nivel de Clemson de cara a playoff. Pero si ganan ambos, se pueden plantar perfectamente con una temporada inmaculada. Entonces, y llegar ya con eso y llegar con una ronda sin tener que disputarla contra uno de los equipos fuertes, que fue el año pasado, lo que quizá les penalizó, ¿no? El tener que disputar ese primer partido contra uno de los mejores programas del año pasado como Texas. Pues cuidado con Clemson si se planta con estos condicionantes en el playoff, porque puede ser un equipo que sí, que al final acabe alzando el título nacional. Ahora, curiosamente, el año pasado los 2 equipos que llegaron a Nacional sí tuvieron que jugar primera ronda del playoff y los que se lo saltaron acabaron cayendo antes. Para mí, como decía, este es el único equipo de este taller y ahora sí pasaríamos al taller, al número 1, o sea, los 3 equipos que creo que tienen más posibilidades del título, pero vamos, cualquiera de estos 3, o sea, cualquiera de los 5 que hemos nombrado hasta ahora, los veo ganando también. Empezamos con los Bulldogs de Georgia, temporada 11-3, campeones de la SEC. Kirby Smart, en mi opinión, a ver, es que el otro día creo que dije el mejor entrenador del college fútbol. No lo voy a decir así, pero
el entrenador con más tablas como entrenador de college football, quizás lo diría así, porque creo que a lo mejor David Swing es mejor. Ahora mismo estoy muy arribita con Marcus Freeman, pero creo que Kirby Smart es como más estable. Lo veo como un entrenador más de año tras año, aunque creo que le tiene que dar algo más al ataque. Creo que tiene que hacer, pues, no sé si algo similar a lo que hizo LSU en la temporada de Burrow, de en plan de vamos a hacer un poquito, vamos a soltarnos un poquito más, vamos a jugar un poquito más divertido, porque si queremos podemos reclutar muchísimo talento. La duda que tienen con Gunner Stockton, tienen un quarterback ganador, tienen un quarterback fiable. Para lo que pide a veces Georgia en ataque, a lo mejor tampoco necesitas mucho, porque ya sabes que con Kirby Smart se busca ganar desde la defensa. También tengo puesto como una etiqueta sin una superestrella, y perdón, ya sé que CJ es muy bueno y tal, pero creo que no tienen a ningún jugador o alguien que sea la cara del programa por encima de su entrenador. Es decir, incluso Alabama tenía un chaval de 17 años por encima de su entrenador como la cara del programa. Cualquier programa, si buscas... o sea, te nombro cualquiera de estos 8 programas que vamos a nombrar y te viene antes a la cabeza un jugador antes que su entrenador. Y en este caso creo que no es así. Es Kirby Smart, es el absoluto líder. Le falta un jugador así, que no tiene por qué ser malo, ojo, no estoy diciendo que esto sea malo o bueno. De hecho, hablábamos antes de la dictadura de Alabama. No se te ocurría nadie antes que Nick Saban. O sea, lo primero que te venía a Alabama, Nick Saban, dictadura. Eso, con un entrenador así solo te puede pasar si tienes a Belichick y a Tom Brady, y a lo mejor te puede venir antes Tom Brady que Belichick, pero en Alabama eso no pasaba. Ha obtenido transfers muy interesantes, sobre todo especialmente uno en el cuerpo de receptores, que seguro que Álvaro hablará muy bien de él, creo, no estoy seguro. Y entre los reclutas que ha conseguido esta clase de reclutamiento, hay que hablar creo que mucho de Elijah Griffin. Creo que va a ser un jugador que aporte desde el día 1, por lo que he leído en la primavera ha sido una absoluta locura, y va a ser un jugador que ya esté jugando snap el primer partido. Y cosas importantes en su calendario: tienen Alabama, tienen Texas, pero los dos serán, como decía antes, entre los setos de Athens. Álvaro, entiendo que sí está entre tus favoritos Georgia, ¿o no? Sí, está para mí de momento en ese tercer tier, porque es un equipo al que quiero ver. Hay mucha novedad en este equipo para mí y tengo ganas de verlo. Lo que sí tengo claro es que es un equipo que no me sorprendería nada que estemos hablando a final de temporada como el máximo favorito. De verdad creo que tienen las piezas para serlo. Está la duda clara de Gunnar Stockton. Creo que es un quarterback que va a sorprender para bien, siempre y cuando sea un quarterback al que controlen. Y tengo esa duda de que Bobo sea capaz de hacerlo. Me parece que Georgia, si tiene un mal año de nuevo, creo que tendría que replantearse despedir a Bobo. Creo que Kirby Smart está pasando por un favor, momento... Álvaro, aclara quién es Bobo para los el nuevos, porque el nombre puede llevar a confusión. Es el coordinador ofensivo de Georgia. No estoy llamando Bobo a nadie, aunque puede ser que también un poquito Bobo sí que parece últimamente. Sí que creo que tienen que hacer un cambio ahí si no funciona en lo que es esta temporada, porque para mí Georgia tiene uno de los mejores ataques que ha tenido en los últimos tiempos y ha ganado sin tener ataques magníficos, pero creo que este año sí que lo tienen, y tienen quizá eso que otros años no tenían, que eran buenísimos jugadores en el puesto de receptor. Creo que tenías un Ladd McConkey, te aparecían jugadores como Brock Bowers en la posición de tight end, muy muy buenos de un nivel altísimo, pero para mí este año son mucho más completos que en esas temporadas. Creo que el transfer que tú crees que voy a comentar es Zachariah Branch por encima del resto, Correcto. el de USC, pero para mí el transfer que va a marcar las diferencias es Noah Thomas, el de Texas A&M. Para mí es uno de los mejores receptores de cara al próximo draft. Creo que va a hacer una temporada muy buena siempre y cuando el ataque sea más liberado. Alegre, ¿no? Vamos a decir Exacto. Y creo que, o sea, tienen uno de los mejores cuerpos receptores para mí de los últimos años, sin duda. Para mí, lo que he dicho, Noah Thomas me parece espectacular. Zachariah Branch creo que va a añadir esa electricidad que le podía faltar a ese ataque. Colby Young, que ya vino el año pasado, creo que sigue siendo un buen complemento. Y traerte a CJ Willy en la clase de reclutamiento para mí es otro jugador que desde primeros instantes va a aparecer y se va a hacer un hueco fácilmente. ¿Y de él? Tienes una buena... El tight end que tienes una buena línea y tienes un tight end junto con Oscar Dell, que yo creo que es más
al estilo running back, un poco comité, ¿no? Con Lawson Lucky, el otro tight end. Yo creo que ambos van a ser un poco una mezcla. Se van a repartir los snaps. Ellis Williams no creo que juegue, pero es un jugador muy a tener en cuenta en la posición de tight end en el freshman. Y el que a mí me tiene enamorado desde bastante tiempo es Nate Fraser, el running back. Para mí el año pasado debería haber sido el titular. Travis Etienne me parece que pues bueno, estaba un escalón por debajo en cuanto a nivel para la posición y Nate Fraser cada vez que salía se lo comía. Y en la defensa no tienen los nombres de años anteriores. Creo que es un equipo que ha ido reconstruyendo, pero que siguen teniendo muy buenos jugadores. Para mí, a jugadores como Christian Miller lo vamos a conocer esta temporada a un nivel más alto, a Gay Harris, a Elijah Griffin, que lo has comentado tú, es un jugador para jugar desde el día 1 sin ningún tipo de dudas. Se traen para lo que es la posición de linebacker a Elo Modousi, que me parece que es un jugador que va a jugar segurísimo, va a ser titular y es uno de los jugadores a tener en cuenta para el próximo draft en la posición. KJ Bolden es uno de los jugadores que más me gustó hace 2 años en su último año en high school. Se hizo con el puesto de titular enseguida junto a Malaki Starr en esa posición de safety. Y yo creo que lo único que necesita es ganar un poquito más de peso, de masa muscular, pero es un jugador que desde el año pasado ya esas lecturas de carrera te enamoraban. Dylan Everett del cornerback me parece que es un cornerback muy infravalorado, que acabó muy bien la temporada y que yo creo que este año va a mejorar más aún. Así que es un equipo súper completo al que yo le tengo muchas ganas de ver ese ataque, que si son capaces de soltarlo en el sentido de ser pues más alegre, como tú dices, siempre y cuando sean capaces de contener a Gunnar Stockton, que para mí es un cabra loca, pero que dentro de lo cabra loca que es, me parece que es un buen quarterback. Así que yo creo que tienen trabajo, pero tienen todos los mimbres para ser un equipo candidato al anillo sin ningún tipo de dudas, o al nacional, mejor dicho. Carlos, está un equipo que yo creo que se está convirtiendo en tu archienemigo, como fan de los Longhorns, poco a poco. Son candidatos, ¿verdad? No. Anda, pues dale. Sí, A ver. evidentemente lo son. Vale. Por eso cuando me preguntabas si estaba en ese número de candidatos, yo te decía 6, 6 y medio. Evidentemente a los Bulldogs no les puedes poner en el medio, tienen que estar o a tope o no estar. Pero me pasa un poco como le sucede a Álvaro, ¿no? Yo es que este equipo creo que todavía está por formar, ha tenido muchas bajas, tiene circunstancias que, por ejemplo, la duda de Stockton, creo que puede ser un quarterback funcional, creo que puede ser algo más y convertirse en la cara visible, esa cara que reclamabas, Néstor, a esta franquicia puede ser incluso Stockton, pero también puede ser algo menos, porque en los drives que jugó la temporada A mí me pasada cuesta con los verlo, Bulldogs, me cuesta verlo. claro, demostró tanto la cara buena como la mala. Y la mala a veces es demasiado recurrente, que no hablamos como en el caso de Drew Allard de jugadas concretas en partidos clave, pero en los demás dar el rendimiento más que de sobra. Es que aquí a veces ves que hace cosas que no entran dentro de la lógica de lo que te está pidiendo el partido, de lo que te está pidiendo la jugada, ¿no? Y no tiene tanto que ver con la falta de lecturas, sino con las decisiones a veces de creer que es algo más de lo que quizá es. Que quizá lo pueda ser, ¿eh? A lo mejor tenemos aquí una estrella, pero no lo sé. Si a esto le unimos esa falta de una estrella, de un jugador dominante, evidentemente, cuando hablamos de jugadores dominantes, ha hablado perfectamente Álvaro de varios de ellos, ¿no? Es que CJ Allen probablemente ahora mismo sea, si no el mejor, uno de los 3 mejores linebackers del college football. Christian Miller, hay muchísima fe depositada en él porque es un jugador que te ancla la línea, él solo. Y luego, pues evidente, a mí Bolden, por ejemplo, junto a Sapp, junto al de Alabama, me parecen los 2 safeties que más ganas tengo de ver, evidentemente quitando a Caleb Downs, que a todos nos apetece, pero los que quizás están un poco más ocultos, estos 2 son los que más me llaman la atención. Ahora me río, Carlos, porque pensé que ibas a decir que eran los mejores safeties de college fútbol y me iba a dar algo, al menos mal que pusiste la postillita con Downs. No, claro, o sea, me refiero los que más me apetece ver porque todavía creo que el techo es mucho más alto de lo que han demostrado y son todavía jugadores jóvenes. Evidentemente Downs es que ha llegado y ha arrasado con todo. Con todo esto que quiero decir que, aunque tiene grandes jugadores, esa falta de cara visible en momentos decisivos de playoff, que es por lo que yo creo que este equipo va a estar en playoff, te lo diría casi más con más seguridad que Alabama. Pero el problema que le veo y que se le vio el año pasado en el único partido que jugaron dentro de estas rondas eliminatorias
es esa falta de un jugador que tome las riendas, ¿no? Que sea capaz de arrastrar al equipo a sumar puntos, a llevar victorias en los momentos determinantes. Y aquí es, ya te digo, donde quizá, oye, Kirby Smart ya ha demostrado sobradamente que es capaz de, con todo el conjunto, hacer equipos rocosos que nadie pueda superar. Pero claro, cuando te tienes que enfrentar no a 2, sino a 3 o incluso a 4 equipos en el playoff, es esto, junto a un calendario que me parece el más duro de los que tienen todos los equipos aspirantes, porque se enfrenta a Alabama, se enfrenta a Texas, se enfrenta a Tennessee, que es verdad que, bueno, ahora con la baja de... Pero por suerte, pues, Alabama y Texas en casa. Suerte, ¿no? Carlos, por suerte. Claro, pero por ejemplo tiene que viajar a Florida. Ole Miss parece que ahora con la baja de Dart no es tanto, pero cuidado, porque Ole Miss es un equipo muy bien construido, no sé. Creo que a lo que voy con esto es que van a tener una temporada muy exigente y van a llegar al playoff con muchos minutos decisivos acumulados. Es decir, con momentos clave en los que van a tener que sacar la cara adelante. Esto les puede venir bien. A Ohio State, por ejemplo, el año pasado fue lo que le convirtió en campeón. Esas 2 derrotas y el modo en el que sufrieron esas derrotas en el playoff, en la temporada regular, creo que eso hizo aprender a todo el equipo para no cometer los mismos errores y apabullar como lo hicieron en playoff. Veo capaz a Georgia de hacer esto, pero tengo que ver esa evolución durante la temporada. Entonces, me preguntas a día de hoy, en el mes de finales de julio, principios de agosto, y para mí les falta ese salto, esa estrella, ese jugador determinante para convertirlos en candidato. Ahora bien, creo que es ese 6,5, lo decía, porque creo que con el desarrollo de la temporada perfectamente se pueden convertir en uno de ellos. Estoy muy arribita yo con Kirby Smart al decir esas cosas. Para mí es que, bueno, lo dije la semana pasada, es el único campeón back-to-back desde que existe el playoff, si no recuerdo mal. No sé si ustedes tienen esa imagen de Kirby Smart o lo tienen un poquito más abajo, porque al final, viendo jugar a su ataque, a veces dices, no puede ser tan bueno cuando ves que tu ataque no termina nunca de carburar bien y siempre tiene que depender de la defensa. Para mí, con pleno desconocimiento de lo que pasa desde dentro, es un grandísimo entrenador, probablemente pueda ser el mejor en el campo. En el vestuario, para mí, es uno de los peores. Y explico rápidamente por qué lo creo. Para mí, sinceramente, o sea, desconociéndolo desde dentro, viéndolo desde fuera, para mí es un entrenador que transmite cero respeto. Y eso que tendría que ser el que más respeto transmitiese ahora mismo en el college. Pues sí. Pero me parece que transmite cero respeto porque para mí no es un líder en el vestuario. Es algo que yo le llevo reclamando mucho tiempo, porque cada día salen casos y casos de jugadores con muchos problemas fuera del campo, y para mí eso en otras universidades no se da o se corta rápidamente de raíz, y para mí se le está yendo muy de las manos lo que pasa en Georgia, y creo realmente que, sin tener obviamente la culpa directa, porque obviamente no puedes controlar lo que hace una persona ajena a ti, para mí tiene mucho que ver el cómo Kirby Smart no está sabiendo, para mí, frenar esto, porque esto se puede convertir en un problema muy grave dentro de un vestuario para un equipo que todos los años es aspirante al campeonato nacional, y que un año perfectamente el equipo se te puede caer por X circunstancia, que estamos viendo jugadores ya no solo salir en la autopista a 200 kilómetros por hora cuando no está permitido, sino atropellar a gente, pegar a familias, a familiares. Para mí estamos viendo ya cosas que están traspasando una cantidad de jugadores muy elevada, que están siendo cortados por la universidad por este tipo de conductas, que todavía me dices que es un jugador, 2 jugadores, pues al final son casos aislados, pero cuando esto se está empezando a reproducir y ya deja de ser noticia, sino es uno más, para mí es cuando ahí el problema está obviamente dentro de la universidad, lo tiene el entrenador, que es la cara visible y el que para mí lo tiene que solucionar, y da la sensación de que no se soluciona, de que va a más. Entonces, para mí es el único pero que le pongo a Kirby Smart, porque como entrenador en el campo es un 10 y probablemente, como tú dices, sea el mejor. Y continuamos para hablar con el penúltimo equipo ya de la lista, y tenemos en esta ocasión a los Longhorns de Texas. 13-3 la temporada pasada, ganaron la Peach Bowl, y es un momento importante porque hay que hablar de una de las figuras más importantes del college football. Quizás hoy en día hemos hablado varias veces de la cara de tal equipo, la cara de tal.
Creo que la cara del college fútbol hoy por hoy es Arch Manning, o sea, es el jugador más mediático y eso que no ha sido titular, no ha sido una temporada titular todavía, sin embargo, el apellido pesa mucho, el talento es desmesurado, posible pick 1 del próximo draft, veremos cómo le sale este, o quizás se quede, ya veremos. Otro de los puntos que he puesto, Texas is back. Algo que decíamos mucho hace 10 años y algo más incluso, que si Texas estaba de vuelta, que si Texas estaba de vuelta. Ahora sí que parece que está de vuelta, pero le falta un título, ya sea nacional o incluso me valdría un título de la SEC como para decir que sí, se acabó, está de vuelta, Texas está aquí para quedarse. Está cargado este año de skill players, tanto de jugadores nuevos que han llegado 5 estrellas como jugadores que se quedan en el equipo. Hay 3 estrellas defensivas que no sé si Muhammad lo tienen ustedes tan arriba, pero bueno, yo le estoy contando dentro de estas 3, pero que o por lo menos Colin Simon, que veo que Carlos ya está poniendo caritas así. Colin Simon Anthony Hill, supongo. Eso, ¿no? pero sí, Anthony Hill. De hecho, yo en parte me gusta más Anthony Hill, aunque entiendo que Colin Simon tiene un físico tan abusivo, pues, incluso dentro de la SEC su físico es abusivo, donde ya sabemos que la SEC, pues el atleticismo de los jugadores está por encima del de las demás conferencias. Tenemos quizás por fin al mejor Sarkisian, el que yo creo que se ha esperado siempre más allá de sus puestos como coordinador. Nunca había llegado a brillar del todo en Washington, y aún así USC le dio la oportunidad, se tuvo que ir por los problemas extradeportivos, porque al parecer, pues bueno, fue algún entrenamiento borracho, bueno, digamos que ha tenido sus problemas extradeportivos y parece que por fin está haciendo un equipo ganador. Y algo muy muy importante, Texas no solamente tiene un calendario SEC, sino que abre la temporada en Columbus, enfrentándose en Ohio State en su campo. Un partido que puede marcar la temporada porque, sobre todo lo que decía antes también, si caes con estrépito, si caes moralmente, y puede pasar porque Ohio State te puede hundir en su campo. Y sin embargo, si Texas sabe, o sea, tiene piano y dice, bueno, vale, hemos caído, sabemos que tenemos la SEC por delante, que tenemos que viajar a Georgia y tal, puede sacar la temporada adelante y entrar en playoff, pero ese partido puede ser una mochila muy gorda si acabas cayendo sin pelearlo. No sé cómo lo ves tú, Carlos, te dejo paso esta vez a ti primero como fan de los Longhorns. Sí, totalmente. El primer partido va a marcar mucho de lo que esta temporada van a decir los Longhorns. No significa que perder acabe completamente con sus opciones, ni mucha menos, pero sí que es cierto que es un partido clave porque además todos tenemos la imagen de ese Ohio State aplastante, ¿no? Del playoff, y el único equipo que fue capaz de frenarle hasta la mitad del último cuarto, ¿no? Cuando tuvieron ahí esa oportunidad de drive, que finalmente, bueno, pues por decisiones, en este caso parte del banquillo, parte de los jugadores sobre el campo, pues se acabó dando al traste con esa oportunidad y dando la oportunidad precisamente a Ohio State de que anotase la diferencia final de 28-14, pero fue, como digo, el único equipo que plantó cara, ¿no? A mí me gustaría recuperar esa Texas del segundo cuarto, del tercer cuarto de ese partido, que se afianzaba sobre todo sobre la defensa. Hay que recordar que este equipo está formado por jugadores que, aunque ha habido bajas que se han marchado al draft esta temporada, pues han vuelto jugadores como Michael Taft, un safety que en muchas ocasiones figura como el líder de corazón, ¿no?, de esta defensa. Anthony Hill, que probablemente sea uno de los defensivos que mejor visión tenga, ¿no?, del desarrollo de la jugada, de todo el college. A mí es un jugador que me encanta, que me parece muy aprovechable. Y luego una línea, aunque es verdad que en el interior ha tenido bajas y se ha tenido que recurrir al transfer portal para traer a Brivari y a Show, pues bueno, sigues teniendo a Colin Simmons, que es un jugador determinante. En su temporada freshman ha estado espectacular. Ethan Bark, que también es un hombre que es capaz de aportar tanto en jugadas contra el pase como contra la carrera desde la línea. No sé, me parece que sí que se ha configurado una defensa que, teniendo bajas, es bastante completa para empezar a construir desde ahí. ¿Para qué? Para dar tiempo a Arch Manning a que vaya cogiendo esas fórmulas, ¿no?, de entendimiento con el resto de sus jugadores, especialmente con los receptores y con la línea, que es donde más cambios va a haber con respecto a la temporada pasada. No tanto en los receptores,
Vuelven 2 veteranos como Moore, como Ryan Wingo, que llamar a Wingo veterano es casi hacer una broma, ¿no? Porque es un jugador que está en su temporada sophomore, pero que ya el año pasado mostró esas condiciones de jugador hecho para este deporte y que es capaz de pensar con la cabeza y de leer bien en el campo las situaciones y de correr bien las rutas pese a su juventud. Pero claro, llegan mogollón de freshman, voy a tener que leerlos todos porque es que está Khalil Lockett, que es un 5 estrellas, pero también está Jamie French, otro 5 estrellas, Michael Terry, del que se espera muchísimo, un jugador que puedes utilizar tanto en la posición de receptor como en jugadas de carrera saliendo desde el backfield, Daylan McCutcheon, Nick Brooks, a todo ello hay que sumarle a Emmett Mosley, que ha llegado desde el transfer, también Parker Livingston, que aunque ya estaba la temporada pasada, es esta cuando va a poder jugar como redshirt freshman. Son una cantidad de jugadores con los que Manning va a tener que aprender a entenderse, que creo que hay que darle esa pausa para empezar a construir las victorias desde la defensa. Ojo, que es un jugador completísimo Arch Manning, lo demostró en los 3 partidos que tuvo la temporada pasada y que bien por la carrera o bien por el pase puede decidir los encuentros a favor de Texas. Sorprende decir que un Manning puede decidir partidos con sus pies, ¿eh? con carreras. Bueno, cuidado porque siempre se habla de que todo esto lo ha heredado no ya de su padre, de Cooper Manning, que era receptor, sino de su abuelo, de Archie Manning, que precisamente es un jugador que con los Saints fue de los pioneros en correr yardas, ¿no? Y por qué no decirlo, también de sujeto. su tío Peyton, Carlos, que su tío Peyton, su carrera más larga, es más larga que la de Trent Richardson, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que parece que... Todo el rato con la sensación de que se iba a caer, pero efectivamente al final llegó. Sí, es verdad que sorprende, pero precisamente esa sorpresa es lo que le convierte quizá en el jugador, ¿no? El que ha conseguido completar la calidad que en cada uno de los ámbitos tenían sus tíos y su abuelo, ¿no? Esa visión, ese liderazgo que tenía Eli, que tuvo en Ole Miss y también en los Giants, la precisión en los pases y la potencia que tenía Peyton y la velocidad de Archie, ¿no? Que es lo sorprendente viniendo de un Manning. De todas formas, y aquí vuelvo a reiterarme, tampoco correría mucho con Manning, aprovechando por supuesto sus dechados físicos, porque Texas tiene uno de los backfields, no voy a decir el mejor, porque evidentemente por calidad hay jugadores mucho mejores, pero es de los más completos. Estamos hablando de Quintrevion Wisener, que es un jugador que el año pasado fue mucho más solvente de lo que se esperaba y al final en quien descansó todo el pozo del ataque terrestre de los Longhorns. Vuelve CJ Baxter, que la temporada pasada tuvo una lesión importante, pero es un jugador que llega, ya no, me vais a corregir, ya no sé si son 4 o 5 estrellas con lo que llega, creo que son 4, pero del que se esperaba mucho. Y luego también está otro sophomore como Jerry Gibson, que el año pasado, bueno, pues teniendo a Jadon Blue no pudo demostrar quizá tanto como se esperaba, pero bueno, al final tienes 3 nombres que todos son capaces de aportar y de aportar mucho y bien. Entonces, al contrario de lo que pueda opinar la mayoría de la gente, creo que si los Longhorns quieren ser candidatos, ya no solo este año, sino a largo plazo, tienen que darle tiempo a Manning. De darle tiempo a Manning es reposando mucho de su juego en la carrera y reposando mucho de su juego en la defensa. Álvaro, creo que tú tienes un vídeo sobre Arch Manning en tu canal. De hecho, a la gente cuando terminen de ver este vídeo van corriendo al canal de Álvaro y aparte de suscribirse, véanse ese vídeo. ¿Qué imagen tienes tú de Arch Manning de cara a esta temporada y de cara quizás a la NFL? Bueno, primero que nada, ¿los Longhorns son candidatos para ti? Entiendo que sí. Son candidatos, sí. Para mí están en el segundo tier. Entiendo que puedan estar en el primero, pero sin ningún tipo de dudas, lo entiendo. ¿Y Arch Manning? Arch Manning, entiendo que se pueda incluso sobrereaccionar o que haya demasiado hype con él, lo entiendo, porque al final el apellido pesa mucho y es un jugador que lo poquito que se le ha visto lo ha hecho muy bien. Creo que el ataque del año pasado estaba más hecho incluso sin estarlo realmente para un Manning que para un Ewers, y creo que este año se va a notar mucho como Sarkisian. Para Sarkisian es mucho mejor quarterback el estilo que va a traer Arch Manning que el que tenía Quinn Ewers. Pero yo estoy muy tranquilo, tanto con Manning como con Texas. Creo que Manning, lo que ha dicho Carlos, es un quarterback al que hay que dejarle reposar, que sea un jugador que juegue, que básicamente es lo que le toca hacer ahora ya en su tercera temporada como jugador de college. Y más allá de ahí, creo que tiene todas las armas, tiene todo el talento del mundo, las habilidades, las condiciones físicas para ser uno de los mejores quarterbacks del college football esta temporada. Texas tiene todas las opciones del mundo, como he dicho, para ganar este año.
pero estoy muy tranquilo porque creo que si Texas no gana este año el Nacional, lo gana el año que viene. Estoy convencido. O sea, si Texas gana este año el Nacional, el año que viene probablemente para mí no sea igual de candidato, porque significará que probablemente estemos hablando de que Arch Manning ha salido al draft. Pero si Texas no gana este año el Nacional, creo que significará que muy probablemente Arch Manning decida volver otro año más. Y para mí, el año que viene, Texas con Arch Manning sería mejor equipo incluso de lo que lo puede llegar a ser esta temporada. Tienen muchísimos jugadores, yo creo que de una clase que va a ser espectacular de reclutamiento, lo que ha comentado Carlos. Creo que traen dos receptores como Lockett y French que van a ser ya importantes este año, pero veremos incluso más en temporadas siguientes. Para mí, uno, o probablemente mi jugador favorito de la clase del año pasado, es el jugador dual de dos deportes como es Jonah Williams, el safety. Estoy enamorado de ese jugador, para mí es el favorito de la clase de reclutamiento del año pasado, también jugador de béisbol, un prospect increíble en ambos deportes. Se ha comentado mucho de Justus Terry, que yo creo que va a jugar en la posición de línea interior defensiva. Lance Jackson, el otro freshman, creo que también va a tener minutos. Colin Simmons, ya sabemos lo que es el otro edge. Anthony Hill, uno de los mejores linebackers de todo el college. Tienen una defensa súper mega completa. Malik Muhammad, que decías tú que, pues bueno, es un buen cornerback. Para mí no está en el top, pero es un muy buen cornerback. Tienes a Michael Taffy, que también es un jugador que te rinde muchísimo. Yo creo que tienen equipo para ganar este año y para ganar el que viene si Manning decide volver. O sea, estoy realmente tranquilo con Texas porque sé que si no es este año va a ser el siguiente. Traerte a Jake Hendricks, el tight end de Cali, para mí es un añadido tremendo para un Manning que lo va a buscar muchísimo. Y pues Wingo, lo que ya hemos hablado, es un jugador que pide a gritos ser el principal arma ofensiva, el principal receptor, que el año pasado no lo pudo ser, pero que este año lo va a ser. Y ojito con Deandre Moore Jr., que para mí es un receptor muy infravalorado. Carlos, creo que han sido música para tus oídos, ¿no? Bueno, yo estoy encantado, sí, porque precisamente voy un poco en esa idea y me encanta que Álvaro lo recalque, ¿no? Que este es un equipo que está construido para 2 años y que precisamente sus clases de reclutamiento del 23 al 25 han sido espectaculares, lo están demostrando en el campo. Ya hemos visto a Simmons o a Wingo y espero lo mismo, ¿no? De los Lockett, de por supuesto Williams, que tengo unas ganas tremendas de verlo, ¿no? Ahí en una de mis posiciones defensivas favoritas. Y precisamente por eso, porque realmente de todos los jugadores que hemos nombrado, por cierto, la línea ofensiva, que también tiene muchísimos jugadores que están llegando como freshman, como sophomore, solo vuelve Campbell de toda la línea, el guardia. Y esto puede ser un problema si se ve como Texas ganador de este año, pero puede ser una bendición si lo ves para construir un proyecto a 2 años, ¿no? Y creo que eso es en lo que tienen que trabajar los Longhorns, en darle margen a Manning, en tener estabilidad, en tener tranquilidad. Y en que, por ejemplo, si las cosas no salen bien contra Ohio State, no llevarse las manos a la cabeza, no poner el grito en el cielo, porque este equipo hay que darle tiempo. Pero si se le da tiempo y confianza, creo que hay margen, como dice Álvaro, para que si los Longhorns no son campeones este año, lo sean en 2026. Pues mira, Carlos muy confiante en sus Longhorns. Yo lo dije la semana pasada y lo he dicho otras veces. Yo no soy fan de los Longhorns. Me caen bien, la verdad, sí. Pero me encantaría que... O sea, creo que el college fútbol, no sé si lo dije la semana pasada en el vídeo, creo que sí, no estoy seguro del todo. Creo que el college fútbol necesita un título de Texas o de Notre Dame. Creo que sería muy bueno para la imagen del college fútbol que dos de esos gigantes, dos de esos... En mi opinión, son los equipos más representativos del college fútbol. O sea, incluso por encima de Alabama, incluso por encima de otros programas, de Ohio State la campeona. O sea, si pienso en college fútbol, dime dos equipos de college fútbol. Bueno, a lo mejor me sale Alabama porque es la que he visto en mi época de seguir mucho college y tal, es la que ha tenido la dictadura. Pero Texas y Notre Dame son como los equipos que aún, sin yo haberles visto ganar el título desde hace mucho, porque a Texas sí la vi, pero me refiero llevar más de 15 años sin verles ganar. Y es como que les viene bien, te sigue viniendo sus nombres como auténticos campeones, como auténtico equipo gigante. Hay gente, por ejemplo, que es más nueva viendo el college fútbol y a lo mejor vea, bueno, perdón, que está aquí mi perrito intentando jugar, ve a lo mejor a Clemson como un equipo más grande que Texas o que Notre Dame, y hay que decir que históricamente Notre Dame y Texas son otra cosa para la imagen del college.
Y yo creo que ya podemos pasar. Han visto que está siendo un vídeo cortito, como yo esperaba, vídeos de 15-20 minutos, lo que decía yo. Y pasamos ya para terminar con el último programa. Obviamente hay que decir al campeón, Ohio State Buckeyes, 14-2 en 2024, campeones de la Rose Bowl, campeones de la Cotton Bowl, pero más importante todavía, campeones nacionales, a pesar de no llevarse el título de conferencia, ni como decía antes Carlos, ni haberlo jugado. Momento de Sajin como quarterback, ya veremos, es uno de los grandes movimientos que hizo Ohio State la temporada pasada, ya pensando en el futuro. A pesar de que había firmado con Alabama, pues Ohio State se movió para conseguirlo. Jeremiah Smith y más. ¿Por qué digo y más? Porque no solo tienen al mejor jugador del college football, que es Jeremiah Smith. No sé si es debatible, en mi opinión es el mejor claramente, pero bueno, como hay opiniones para todo, por eso voy a dejarlo abierto, pero yo creo que es claramente el mejor jugador del college football. Pero y más, ¿por qué? Porque también tienen a Carnell Tate y a Innis, dos receptores mega fiables. Han traído uno de los mejores tight ends del college. En defensa tienen a Caleb Downs, que a lo mejor también es debatible, pero creo que es el mejor jugador defensivo del college football para mucha gente, el segundo mejor jugador del college football. Es decir, juntan al mejor jugador y al segundo mejor jugador y ninguno de los dos es un quarterback. Obtienen a Matt Patricia para la baja que hablábamos antes de Knowles. Vamos a ver qué tal Patricia por aquí. Y luego, otra cosa que hay que recalcar, después de dominar durante muchos años The Game, es decir, el partido rivalidad en el que se enfrentan a Michigan, creo que son 4 partidos consecutivos perdiendo, no sé si habrá un quinto para Ohio State. Es cierto que son campeones, es cierto que eso, entre comillas, lo borra todo, pero yo creo que eso también se les queda en la mente de este partido no se puede volver a caer, da igual que seamos campeones o no. The Game es también algo que va más allá, va dentro del folclore, va más allá del título nacional o no. Álvaro, son, como veas que no, aquí me matas, ¿son candidatos o no al título nacional? Son candidatos claramente a el título nacional, evidentemente son los campeones, es un equipo que, pese a que ha perdido jugadores de cara al draft, era evidente que era un equipo que hizo all-in el año pasado con todos los jugadores que retornaban, el transfer que hicieron incluso con ciertos jugadores. Estaba claro que incluido era todo Downs, o nada. Incluido Downs. Claro, era todo o nada en esta pasada temporada, le salió bien, pero evidentemente siendo una de las potencias del college football, ganas un año, al año siguiente vuelves a estar en la lucha sí o sí. Tiene que dar muy mal para que no estés ahí y al final, lo que tú decías, teniendo para mí a los dos mejores jugadores de las próximas 2 clases de draft, uno Caleb Downs en la siguiente y 2 Jeremiah Smith en la de dentro de 2, pues eso dice mucho, ¿no? Y siendo lo que he dicho, una superpotencia, tienes jugadores como Carnell Tate, que también es un grandísimo receptor. Tengo ganas de ver a Milan Graham, a Quincy Porter también en la posición de wide receiver, una línea que ha cambiado bastante con respecto al año pasado, pero que yo creo que va a seguir siendo una buena línea. Max Clair para mí es probablemente el mejor transfer que tienen este año, sin ningún tipo de dudas. En la posición de tight end creo que les va a dar un upside tremendo y eso, como he comentado también en otra ocasión con algún que otro tight end que llega o aparece nuevo en el equipo con un quarterback que apenas ha tenido experiencia o que no tiene experiencia, va a ser muy importante. Julian Sayin a mí es un jugador que de la clase de hace 2 años ya en la posición de quarterback para mí era el que más me gustaba o el que más potencial le veo junto con DJ Lowey y compañía, pero a mí el que más me gusta ver a Julian Sayin. Tengo mucha esperanza en que lo va a hacer muy bien, en que va a mejorar lo que ya vimos con Will Howard. Tienen un muy buen backfield, sin tener un backfield del nivel del año pasado, lo cual era muy complicado obviamente de igualar. Creo que Jameis People junto con CJ Donaldson hacen un grandísimo comité, el transfer. Y en defensa, para mí, pierdes a gran parte de los jugadores más importantes de la defensa, pero yo creo que con la llegada de Bo Atkinson en el transfer, creo que el propio Edric Houston es un jugador del que se espera mucho en la posición de defensive tackle. Mantienes un Sonny Styles que ya acabó la temporada pasada muy bien y que decide volver, al igual que Davison y Ignosun, que también decide volver. Caleb Downs, no vamos a decir nada más del safety de Ohio State. Y hablando de Devin Sánchez, que para mí tanto él como Dion Lee son los 2 mejores cornerbacks de la clase de reclutamiento pasada, son cornerbacks que van a jugar desde el primer minuto, van a tener snaps y que probablemente en semanas venideras 4 o 5 van a acabar siendo titulares en el equipo.
teniendo un roster en el que ya cuentan con un Jermaine Matthews, que también es un buen cornerback, pero que creo que realmente le va a pasar por la derecha Davinson Sánchez, porque para mí es un jugador especial en la posición de cornerback. Así que lo tienen todo. Falta confirmar que Julian Sayin sea un quarterback o el quarterback que pinta ser. Y pues lo que he dicho, tienen a los dos mejores jugadores del college en su roster, por lo tanto, sería de locura total no ponerles como candidatos claros a ganar el nacional. Fíjate que te digo que, y aunque no lo sea Sajin, o sea, no necesitan un quarterback elite para ganar, como yo creo que necesitan a un Will Howard. Exacto, necesitan a un chico normal que no te vaya a perder el partido en el momento más importante. Entre comillas, pasó contra Oregón, aunque bueno, luego ya, como decía antes, había que ganar el partido. No, aunque no hubiesen terminado esos últimos segundos, pues igual podías haber perdido el partido. Sobre Jeremiah Smith, lo escribí hace unas semanas y por decir algo sobre lo bueno que es, a veces el fútbol americano nos regala receptores como Megatron, como, no sé, Terrell Owens, como Julio Jones. Jeremiah Smith yo creo que come en esa mesa sin ningún tipo de problema. O sea, o bueno, su potencial es ese. Luego veremos en la NFL lo que puede ser o lo que no puede ser, pero yo creo que puede comer en esa mesa. Y Caleb Down, por hablar un poco de él, es un safety que parece que tiene el playbook del equipo rival o viaja 10 segundos al pasado como se hacía antes en el Madden, que podías darle a repetir jugada, porque parece que sabe lo que va a pasar siempre o sabe dónde va a acabar el balón y él va a estar cerca de la jugada. Carlos, no me mates y dime que Ohio State está entre tus favoritos. No solo está entre mis favoritos, sino que además me parece complicadísimo lo que han hecho, que es que teniendo un plantillón como el que tenían el año pasado y a dos running backs que ya hemos hablado sobradamente de ellos, como Henderson y Judkins, que parecían insuperables, bueno, pues tú ves este año la plantilla de Ohio State y no le tiene nada que envidiar a la del año pasado. Y eso ya te demuestra que aquí hay talento por un tubo. Vas a los nombres de los freshman firmados que van a entrar este año, ¿no? Y habéis hablado, por supuesto, de Devin Sánchez, que tiene un pintón como cornerback espectacular. También ha mencionado Álvaro a Quincy Porter, ¿no? Que está llamado a relevar a Tate ahí en la zona de los receptores. Pero es que, claro, tienen a Tavian Sinclair, que es el tercer mejor quarterback de esta clase. Tienen a Bo Jackson, que es un running back que puede en cualquier momento suplir a Donaldson o a Peoples porque tiene el talento. Claro, cuando vas sumando estos nombres, cuando ves que un equipo además está tan seguro de sí mismo y tiene tan claros cuáles son sus deficiencias, que solo hacen 2 transfers decisivos pero son clave, que los ha mencionado Álvaro antes, como son Max Clary y Bo Atkinson, que Bo Atkinson me parece que es incluso un salto de calidad con respecto a Sawyer y a lo que aportaban el año pasado los defensive end. Claro, si vas sumando todo esto en una coctelera en la que además pierdes a tu coordinador defensivo, pero traes a Matt Patricia. Y quizá la única parte que genere algo de dudas en este equipo es la pérdida de Chip Kelly como coordinador ofensivo, ¿no? Y ver si Hardline puede dar ese paso adelante con lo que haya aprendido el año pasado o vuelve a lo que sucedió en 2022, a no estar quizá al nivel requerido. Esa es la única duda que a mí me dejan estos Buckeyes, ¿no? Por lo demás, me parece un candidato a todo porque además, ya digo, no solo mejoran en posiciones clave, sino que en el quarterback, si Julian Sayin demuestra el potencial que tiene, es un upgrade totalmente evidente con respecto a Howard, ¿no? Entonces, y que lo que decíamos antes, miedo, es que no lo necesita. No lo necesita, Carlos. Claro. Es que necesita que cumpla, que sea cumplidor. Necesitan eso, es un quarterback funcional, ¿no? Lo que antes hablábamos de con Georgia, pero es que lo mismo Sayin les da mucho más. Vamos a ver cómo es capaz, es la única esperanza que tengo como Longhorn, sobre todo que el equipo no esté todavía bien conjugado para la primera jornada y sobre todo, pues Ryan Day, si da la buena, que no sé si es la de cal o la de arena, pero si da la buena como hizo la temporada pasada, que es un entrenador que quizá en algunos momentos se le ha achacado que no da el nivel suficiente para lograr campeonatos y estar en los momentos decisivos, sí que ha tenido la parte de saberse rodear muy bien. Creo que este año, por lo menos en la parcela defensiva, lo he vuelto a hacer con Patricia. Y bueno, pues quizá ya digo, la duda venga más desde el banquillo, porque es que el talento que van a tener sobre el campo es espectacular, es apabullador. Pues yo creo que con esto, yo creo que hemos hablado ya de Ohio State. Vamos a nombrar a un último grupo de contenders que para mí no lo son, creo que para el resto tampoco lo son, pero
cabe la pena mencionarlos porque los he visto en algún ranking que otro, más arriba, más abajo, y bueno, por nombrarlos, por dar otras opciones, que yo creo que ninguno de estos ya va a ser campeón, y aquí los tenemos. LSU Tigers con Nussmeier a la cabeza. Yo creo que es un equipo... es que lo que hemos dicho en algún momento, ¿no? Que puedes ganar partidos muy importantes, puedes ganar a Alabama, puedes ganar, yo que sé, cruzarte con Georgia en la final de conferencia, ganar, o sea, puedes meterte en el playoff, pero yo creo que no te da para ganar los 3 últimos partidos del college football. No sé si alguien tiene algo que decir sobre los Tigers, yo creo que es que no le da para eso. Pueden estar ahí, pero yo también creo como tú que les queda. A mí me sorprendería ver al LSU campeón nacional. Yo por mi parte, y por otro que creo que vas a mencionar más adelante, que son los Gamecocks, son los dos equipos que sin verlos, por supuesto a día de hoy, pueden llegar a estar, pero creo que es muy difícil, hay quizá un 1 o un 2% de posibilidades, porque tendrían que conjugarse todos los ingredientes de la manera adecuada para que eso acabase cristalizando en un equipo campeón. A lo que me refiero, les tienen que salir todas las cosas bien, y ya sabemos que eso en una temporada de fútbol es prácticamente imposible, ¿no? Y es por eso por los que los descarto. Sí me parecen dos equipos, tanto los Tigers como los Gamecocks, que son capaces de, si se meten en playoff, amargarle la fiesta a alguno de los que hemos mencionado como candidatos. Siguiente equipo que tengo, los Miami Hurricanes, que ya empezaba la temporada, creo que era contra Notre Dame en casa y tal. Yo no les veo siendo capaces de ser campeones. Han adquirido a Carson Beck, que tampoco hoy por hoy me parece un grandísimo quarterback, a pesar del contratazo que se ha hecho. No sé si alguno tiene a alguno de estos, o sea, alguno a los Hurricanes por ahí, no, ¿verdad? Yo creo que esto es un equipo que incluso es la pega este año. Uf, pues ya es posible, ¿eh? Sí, no puede... So, Carolina Gamecocks, Carlos ya ha dicho un poco, tienen uno de los mejores quarterbacks del college, tienen un N que una de las caras del college también actualmente, también porque de la forma en la que brilló en su año, True Freshman, muy por encima de sus estadísticas. Álvaro, ¿qué opinión tienes tú de los Gamecocks? Tienen un muy buen equipo, un muy buen entrenador, pero es un equipo que todavía está pasitos por debajo para pelear la SEC de tú a tú, o para mantenerse por lo menos regular de manera constante todos los partidos en la SEC, y por lo tanto puede acabar entrando en unos playoffs si un Lano y Reseller pues sigue evolucionando como parece que lo está haciendo o lo hizo en esa segunda mitad de temporada, pero no es candidato al anillo. Vamos, me sorprendería bastante. Luego ya, yo creo que los demás, ya es que hasta los he puesto con interrogantes porque, vamos, es ya una paja mental espectacular. USC Trojans, yo creo que hay poco que decir. Florida Gators, que tiene un calendario increíblemente duro. Texas A&M Aggies y Michigan Wolverines. Y, por supuesto, ningún equipo del Group of Six, yo les llamo así más que Group of Five porque yo cuento ya la Pac-12 como uno del Group of Six. Y ningún equipo de la Big 12. No sé si alguien quiere comentar algo sobre estos equipos, pero yo creo que vamos, o sea, si gana uno de estos equipos el college fútbol, sería una de las mayores sorpresas. Tendría que mirar Wikipedia, con eso lo digo todo. Creo que Michigan se puede meter en los playoffs, pero Sí, ya. pero es Y otra ya cosa. me parecería un logro tremendo, pero ya está. No creo que a ningún equipo de estos les dé para ganar el campeonato nacional. Ojo, si Florida, con ese calendario que tiene, gana el 90% de esos partidos, a Florida hay que meterlo como candidato al nacional. El problema es que creo que no va a ganar el 90% de los partidos que va a jugar. Y mucho menos con la Way, que si lesiones, hablamos de uno de los mejores quarterbacks a lo mejor del college, pero hay que mantenerse sano. Y es que es muy dura la competencia que tienen ellos este año. Carlos, no sé si quieres... Yo creo que en estos no los llamaría contenders porque estamos los tres de acuerdo en que no son candidatos al título nacional, pero sí quizá entrar en playoff, sobre todo porque creo que tienen una muy buena defensa y han adquirido a un quarterback con una progresión brutal y que si la mantiene, incluso la mejora esta temporada, puede aportar muchísimo y cambiarle la cara al equipo, son los Oklahoma Sooners. Es evidente que el año pasado, y nosotros lo escuchamos en directo, es uno de los peores fútbol que hemos visto en los últimos 20 años. Pero
pero creo que es que Matir tiene esa capacidad de darle el giro al ataque del equipo, que es lo que le hace falta, porque la defensa es muy buena. La defensa, recordemos que el año pasado, es verdad que más por demérito de Milrow que por mérito de la propia defensa, pero paró a Alabama, los dejó en 3 puntos. Y ahí creo que hay potencial. Ahora bien, desde luego no como campeones, y Matir al final es un jugador que ya está, no sé si es senior o junior, pero bueno, que tampoco es que tengas una progresión que te puedas permitir durante 3 temporadas. Pero sí que pueden dar guerra, sí que pueden ser al final jueces y decisivos dentro de la SEC, y quién sabe si incluso ganar una plaza de playoff. Lo veo complicado, pero bueno, que no nos despistemos con este equipo como posibilidad. Pero sí, desde luego como candidatos, si me cuesta meter a día de hoy, aunque con la progresión de la temporada seguramente lo haga, los Bulldogs, es imposible meter a cualquiera de estos equipos como candidatos. Soy un enamorado de Arbuckle, el coordinador ofensivo de Oklahoma que llega este año, pero enamorado a niveles exagerados. Para mí es un entrenador a futuro espectacular, college, NFL, me da igual, es una mente brillante en lo que es en el aspecto ofensivo. Lo que hizo el año pasado con Matir, con ese ataque, con esa línea sobre todo, es un escándalo en Washington State. Y eso suma muchos puntos, porque al final el quarterback no se va a tener que adaptar a ningún sistema, se va a tener que adaptar el equipo de Oklahoma a ese sistema. Matir va a llegar con un sistema muy aprendido, a una SEC muy competitiva. Yo creo que eso le va a sumar puntos, porque lo que es la adaptación va a ser mucho más corta y más cómoda, y sí que es cierto que lo que más le perjudica es el calendario. Yo creo que ahí van a sufrir un poco, pero si tuviera que confiar en un equipo de los que está ahí o entre Florida y Oklahoma, confío más en Oklahoma, porque creo que el cambio de Venables a coordinar, a ser el coordinador defensivo o a cantar las jugadas de defensa, mejor dicho, creo que es un paso acertado, y traerte a Brooklyn para mí es un 10 de 10 como movimiento, y veremos a ver qué pasa con Jim Nagy, que pasó de la Senior Bowl a ser el nuevo GM de Oklahoma, así que habrá que estar atento al futuro de la universidad, sí. Pues salvo que ustedes me digan lo contrario, yo creo que hemos hecho un repaso muy grande a cómo vemos que puede quedar la final nacional, quizás. Seguramente todos de estos equipos serán los que se estén enfrentando en la final nacional. Álvaro Fraile, @Yankee Álvaro, muchísimas gracias por haberte pasado por NCAA First and Goal. Espero que no sea la última vez, aunque hoy te he retenido igual un poco de tiempo más del que esperábamos. No importa, siempre que es para hablar de college football, nos lo pasamos bien. Yo creo que habremos estado cerca de las 2 horas y fíjate, como si no hubiera pasado el tiempo. Es que hablaría mucho, todavía un poco más de algunos equipos. Sí, sí. Yo, de hecho, me he contenido muchas veces, he dicho, bueno, con lo que están diciendo ellos, yo creo que tengo cosas ahí apuntadas por ahí que me podría comentar. Digo, no voy a alargarlo más porque me van a matar. A la gente que ha llegado hasta aquí, sí que les voy a decir, han terminado por aquí, ahora van al canal de Álvaro, a Álvaro Yankee, creo que es el orden, o en YouTube. Yankee Álvaro. En YouTube también es Yankee, pensé que era Álvaro Yankee. Vale, Yankee Álvaro, le dan a suscribirse y empiezan a ver sus vídeos, porque de verdad que merece la pena. Por otro lado, Carlos, a ti te veo dentro de unos días en persona. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A Carlos le pueden escuchar en los indies de la NFL, y también creo, Carlos, que volverás a pasar por aquí, ¿verdad? Yo, ya sabes, encantado siempre de estar con amigos, de aprender de todo lo que sabéis, tanto Álvaro como tú, y bueno, de Aitor también. Entonces, encantado desde luego de poder disfrutar de estos ratitos, de estas casi 2 horas, charlando de lo que tanto nos gusta, de lo que nos lleva todos los sábados, desde las 6 de la tarde hasta las 3 o más de la mañana, a disfrutar de este deporte. Así que nada, para lo que necesites, y muchísima suerte y ánimo con este proyectazo que seguro que va como Matir, para arriba como un cohete. Muchas gracias. Yo ya tengo aquí a mi pobre perrito que ya está deseando ya jugar. Se despertó hace como una hora de la siesta. Llevo un rato ya con la pelotita de arriba y abajo, así que ya el pobre tendré que hacerle mucho más caso. A todos los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad, les agradece un montón. Recuerden suscribirse, que desde este lado apoya un montón, empuja a seguir adelante. Los likes, dejen su comentario, déjennos quién creen que pueden ser favoritos o no, con quién nos hemos equivocado, quién nos ha faltado, quién nos sobra. Mira, son los 8 que yo esperaba, o solamente borraría uno. Os vamos a leer, les voy a contestar todo, por supuesto. Muchísimas gracias a Aitor, aunque hoy no haya podido estar. Y bueno, nos vemos dentro de poquito, más college fútbol. No tengo muy claro de qué va a ser el próximo vídeo, pero bueno, algo chulo prepararemos. Y nada, como diría Aitor, sed felices. Now, say my name.
First and goal. You're goddamn right.